Ricardo Tejedo. Mi querido Iggy. ¿Cómo estás, paparrín? Muy bien, amigo. Ay, contento de estar aquí. Qué gusto de verdad tenerte finalmente aquí para poder platicar un rato. Sí, sí. Porque no hemos podido platicar, pues ni siquiera en el trabajo, no nos hemos cruzado desde hace mucho tiempo. Sí, andamos corriendo siempre, así que por Hemos tenido fortuna un estamos plan. ocupados. Sí, exacto. Hemos tenido un plan de vernos, ¿no? Desde hace rato y justamente Sí. pusiste pues la empresa, maravilloso, ¿no? Esta parte tuya de, digamos como de, ¿qué es? Dueño de producción, ¿de qué es No soy dueño, soy socio de la empresa. socio? Sí. Y soy director creativo y de México y de Argentina. Ok. Y bueno, llevo un poquito, pues, soy head de México, digamos. Ahí nomás. Sí. Ok, pues, ¿es TV Group? Ya nos consolidamos como Media Access Company Ok. porque teníamos 3 nombres diferentes. En Argentina éramos Nonstop, en Brasil éramos Acrisound y en México éramos TV Group. Entonces se decidió y ahora somos Media Access Company, ya nada más Argentina, Brasil y México. Se unifica. Se unifica el nombre, sí. Órale, qué chido. ¿Cómo llegas a involucrarte del otro lado, digamos, no solamente siendo actor, sí, y sé que estás, no, actor, director? Sí. ¿Cómo llega esta oportunidad y por qué te late y te está gustando? Mira, la verdad es que esta oportunidad, yo conocí a mi socio hace muchos años en Argentina porque fui a hacer las versiones de Disney de las películas de Pixar, pero versión argentina. Ok. La primera vez que fui fue en 2004. Y ahí fue donde conocí a mi socio, fui Ya a tiene un grabar allá ratito. a Argentina. Y la verdad es que nos conocimos, hablamos y todo. Y me dijo, un día voy a poner un estudio en México y me gustaría que estuvieras a cargo. Y dije, bueno, ok. Pasaron los años, pasaron diferentes cosas y un día ya llevamos 5 años, hace como 6 años me habló y me dijo, ya viene el momento. Wow. Yo la verdad es que lo medité. Estando en donde he estado y trabajando pues en tantos estudios en México, decidí que era el momento de intentar hacer pues de lo que me había quejado tal vez en algunos lados y de otro, de intentar hacer las cosas tal vez un poco a mi manera o con la visión que yo tenía, y con todo el apoyo de mi socio pues llegamos a eso, ¿no? Órale, ¿y qué tiene ya? ¿3, 4 años? 5 años. 5 años. Lo que pasa es que abrimos en pandemia. La verdad es que es una historia romántica porque empezamos el estudio, éramos 3 personas, ¿no? Entonces, yo estaba en Mérida, desde mi casa de Mérida. Sí. Lo hacíamos. Y recién, de hecho, tenías tu estudio espectacular también allá, me acuerdo. Sí, recién. Y bueno, surgió esta oportunidad, empezamos a trabajar ahí. La obra se hizo en pandemia. Entonces se construyeron las salas en pandemia. ¿Cuántas salas son? En este momento tenemos 5. Ok. Wow, porque 5 sí se ve enorme el lugar. Lo que pasa es que también tenemos postproducción de video en el lugar. No solamente es de doblaje. Okay. Siempre se combinan. La verdad es que en nuestro grupo, Media Access es la parte de doblaje, pero hay diferentes cosas. Hay otras unidades, ¿no? Qué chido. Entonces empezamos con el estudio, con cosas pequeñas y bueno, hemos ido creciendo y pues la verdad es que ahora estamos con mucho trabajo. Afortunadamente, sí, pues creciendo y creciendo y creciendo y bueno, pues qué padre, felicidades. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes? O sea, ¿sí esto es lo que querías, así te lo imaginabas? Me siento bien, es un reto, es que es la combinación, o sea, por un lado, acostumbrado a trabajar tanto tiempo detrás del micrófono, dirigiendo, actuando, haciendo publicidad, lo que tú quieras, de repente esto fue como un reto para mí, pero también me gustan los retos en la vida y hay días que me arrepiento, que digo, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero la verdad es que no, casi todos los días estoy contento. Creo que estoy intentando hacer una diferencia y bueno, pues yo creo que los proyectos son los que hablarán y la gente con la que estamos trabajando y pues el público en general, ¿no? Claro. Qué chido, pues muchas felicidades. Ricardo, desde chiquito, si mal no recuerdo, ¿qué tenías? 6 años, 7 años, primer loop? No, mi primer loop, no me acuerdo, fue de bebé. Yo tenía 2 años, pero bueno, mi papá fue de los iniciadores del doblaje. Entonces me pusieron a doblar, obviamente ni me acuerdo. Pero dicen que me pusieron a doblar una niña. Entonces, que además que yo me quejaba, ¿verdad? Pero bueno, desde niño estuve en las salas. Para mí fue espectacular porque cuando me llevaba mi papá a los estudios, eran de estas salas gigantescas. Sí, claro. Que eran de 10 metros de altura, cada sala con un proyector. Entonces, y se quemaba la cinta, etcétera. Y todos
los actores trabajaban al mismo tiempo juntos. Ujú. Entonces me tocó aprender a la manera antigua y que creo que era la más bella. A lo mejor la sincronía no era la mejor, había cosas técnicas que no eran las mejores, pero las actuaciones eran espectaculares. Y al estar trabajando todos juntos y tener una interacción, se creaba un ambiente muy especial para hacer eso. Ahora, tenía sus cosas de esa época que, bueno, todo el mundo fumaba en las salas, entonces entrabas como niño a actuar y, bueno, era una nube ahí de humo. Y obviamente también todos eran estrellas, no solo de doblaje. Venía gente de cine, de teatro, de radio. Entonces era, si hay egos en este negocio, imagínate en esa época y todos juntos, ¿no? No manches. Sí. Pero bueno, la verdad es que fue muy lindo conocer a gente tan buena como Narciso Busquets, como Claudio Bru, como Andrés Bustamante, o sea, Sergio Bustamante, perdóname. Sí. Andrés es otro. Entonces, tanta gente, porque tú también he trabajado. Sí, claro. Tanta gente espectacular que a la Chilindrina, o sea, tanta gente bellísima. Y gente que sigue a Blas García de toda la vida, a Gloria Rocha, Claro. a todos esos grandes del doblaje, y pues verlos trabajar en vivo y junto con ellos, a Lisa Wheeler, a Carlos Magaña, es que la lista es interminable. Claro. Y bueno, también ya un poco más grande empecé a trabajar con otros directores como Maynardo Zavala, que pues mi padre obviamente es mi primer maestro y guía, pero yo siempre he dicho, mucho de lo que le debo a esta carrera es por el señor Maynardo Zavala, que también me apoyó mucho y en cuestión actoral me ayudó muchísimo a aprender y a crecer, ¿no? Claro. ¿Qué voz de esas recuerdas de niño que ya sé que te espantara o te parecía espectacular, hombre y mujer? Fíjate que hay varias voces. A mí la voz de Lisa Wheeler siempre me encantó. Tenía un peso y una elegancia brutal. Andrea Coto también. Me encanta su voz. Siempre tuvo eso, ¿no? Un peso especial de mujeres. De hombre, siempre me ha encantado la voz de Blas García. Siempre he dicho que es una de las voces más bellas que ha habido en el doblaje. Me gustaba mucho la voz de Federico Romano también. Okay. Una voz con mucho peso. Y también de ¿cómo se llama este hombre? De Lezama. López de Lezama. Wow, una voz tan elegante, tan bella. Creo que repiten mucho una peli que él dobló en Semana Santa, que él sale de Cristo y que se oye así como todo buena onda. Es que sí, yo decía, no hay mejor voz para un Cristo que él. ¿Qué es? Es una voz como que te abraza, bondadosa, linda. Y bueno, tú sabes que las actuaciones de esa época eran diferentes, no eran tan orgánicas como ahora, eran más teatrales. Creo que le daba un sabor muy, muy especial. Y además en un mundo de tantas voces, porque eran puro sapo en esa época. Era un montón de vocesotas, ¿no? Sí. Narciso Busquets tenía una voz preciosa, impresionante. Yo cuando era niño los veía doblar muy chico las de Popeye. Y Narciso era Brutus y Álvaro Tarcisio era Popeye, que era y Gloria Rocha era Oliva. Entonces imagínate ese reparto, yo los veía y me volvía loco. Juntos en el atril. Me volvía loco viéndolos trabajar, sí. No manches. Sí, hermosísimo. La verdad es que tengo unos recuerdos de esa época, y te digo, desde niño. O sea, creo que mis primeros recuerdos son de mi padre en un concierto de rock y de una sala de doblaje. Así. ¿Cuál es la rola favorita de tu papá que recuerdes? Mi papá, híjole, tiene muchas rolas. Es que también como buen músico va cambiando de chavo. De chavo, bueno, mi papá oía mucho, es que había muchas cosas, pero oía mucho Bob Marley, me gustaba mucho. Pero también oía mucho, él es guitarrista, entonces oía Paco de Lucía, John McLaughlin, la verdad es que tenía varias cosas. Crecí en una casa donde se oía música y rock. Entonces, mi hermana y yo somos del mismo año, nos llevamos 10 meses de edad. Y mi hermano oía Timbiriche, Parchís y no sé qué, y oía Led Zeppelin, Bob Marley, los Doors. Más por influencia de mi papá, ¿no? Entonces, como que siempre hubo esa diferencia en casa. Qué chido. ¿Y tú le haces a la...? Fíjate que no, curiosamente, mi papá siempre quiso que fuera guitarrista y creo que por eso no lo fui. Me dio una guitarra desde chico y aprendí un poco, unos acordes y todo, pero no me dio por eso. Siempre fui rebelde, muy rebelde, entonces creo que fue la manera de volver a rebelde contra mi padre. Sí, ahora que ya sabes de qué se trata el rollo, ¿sientes que no hubiera tenido nada malo? O sea, no, hubiera sido hermoso. La verdad es que yo voy a tocar a mi padre y me conmueve, me sorprende. Además, él es un hombre tan disciplinado que, bueno, mi padre tiene 75 años de edad y toma su guitarra y todos los días hace sus acordes y todo. Y de repente me habla, oye, me voy a ir a tocar a Nesa porque se va con su grupo. Que te vaya bien, papá. O sea, suerte. Se la vive en sus conciertos. Es lo que más le gusta en la vida, así que, ¿qué le voy a decir? Es un hombre feliz con su música, ¿no? Qué chido. Oye, y hablando de como actor de tu papá, ¿cuál es tu personaje favorito que te gusta de él? ¿De los que hace mi papá? Sí. Híjole, es uno que yo le di.
el logo de Hotel Transilvania que tiene mi hijo. No, es que digo, le queda brutal. Me encanta Sasu del Rey León, de la primera película. O sea, ha hecho cosas tan buenas mi papá. Pero ese personaje en particular creo que me hace reír mucho. Cada vez que lo veo me acuerdo de él. Tiene muchos personajes, desde que yo era niño lo veía, lo oía. Y entonces para mí, imagínate en la primaria, pues decía, mi papá hace la voz de en tal serie, de tal otra cosa. Y bueno, así que sí, y además algo muy curioso con mi padre es que pues él rockero rudo y acabó haciendo la música de Barney Backyardigans. Entonces yo toda la vida me he burlado de él, ¿no? Le digo, Los papá. Backyardigans, qué joya, ¿eh? Sí. De verdad. Sí. Entonces, ¿qué te digo? Le digo, el rockero que acabó haciendo esto, y se ríe mucho. Y, también, y además lo hace muy bien. Entonces, esa combinación que tiene, porque además con los niños es muy bueno, se lleva muy bien con los niños, los dirige perfectamente. Entonces, pues les logra sacar cosas impresionantes, ¿no? Me cuesta trabajo, digo, porque tiene una voz dulce, tu papá, pero Sí. no sé si para ti. Fíjate que mi papá era un hombre muy rudo cuando yo era niño, hasta de antes, ¿no? Esa gente ruda que, oye, se machucan y no lloran y Claro. no pasa nada en la vida, y puede venir un terremoto y siguen adelante, etcétera. Sigue siéndolo así, pero se ha ido dulcificando con el tiempo, realmente. Pues él cuenta una anécdota muy buena que dice que antes él era Eduardo Tejedo, el señor Eduardo Tejedo, y yo era Ricardo. Y ahora dicen que es Lalito, el papá de Ricardo. Entonces ahora, de ser don Eduardo, ahora soy Lalito. Porque ya es cariñoso con la gente, ya es un abuelo amable y tierno. Pero sí, no, mi papá tiene carácter, toda la familia Tejedo tienen carácter, tenemos carácter. Es de familia, mi tía es rudísima y tiene la voz más grave que mi papá. O sea, sí. Entonces, mi abuela también, mi abuela, te contaba historias de mi abuela. Bueno, un día mi abuela vivía en Acapulco y llegué y le dije, quiero ver las ballenas. Mi abuela tenía una Brasilia. Ok. Y me llevó manejando desde Acapulco hasta Baja California en una Brasilia para ver a las ballenas así. Estaba loca mi abuela, toda la familia estamos locos. Creo que de eso viene el talento y las cosas así. Loca bonita, o sea... Sí, impulsivo, Sí. arrebatadones. Sí, no, hay unas historias de mi abuela que te juro que podríamos escribir un libro. O sea, era una joya mi abuela. Sí. Manejando en una Brasilia. En una Brasilia me llevó hasta Baja California. Así dijo, bueno, nos vamos, te voy a llevar a ver a las ballenas. Me llevó hasta Guerrero Negro y cruzamos todo. Eran otros tiempos. No manches. Sí, aparte sin cinturón, salí volando en un claro. frenón, ya sabes, esas. Sí, yo estoy vivo de milagro, como muchos de mi generación, ¿no? O sea, Sí, claro, no había cinturones de no había seguridad, de hecho. nada, jugábamos con plomo, nos fumaban encima, nos íbamos a prender el cigarro de las tías, o sea, Claro. no sé. Sí, somos un poco más fuertes. A la más tiendita. resistentes. Pues sí, ¿no? Sí, O sea, siento que de repente, pues eso es la famosa, como piel, pues más gruesa para aguantar finalmente la humanidad sigue siendo igual. Sí. Nada más como más sensibles. Pues te criaban de otra manera, ¿no? Entonces era la única manera de sobrevivir. O sea, yo de niño llegué un día y le dije, papá, me pegó un niño en la escuela. Bueno, mañana vas y le pegas así. Sí. Defiéndete, ¿no? Sí, no te Ok. dejes. Entonces ahora ver lo del bullying, todo, yo decía, bueno, pues me lo quisieron hacer, pero yo no me dejé, pero Claro. ¿qué hubiera pasado si mi papá me hubiera dicho, no, mira, va, se acusa, no, voy a hacer una cosa? No sucede. Bueno, No sé. hoy en día creo que hasta pueden demandar los hijos a los papás. Sí, entonces imagínate. Cosa que no está ahí. Sí. Tengo un amigo salvadoreño que se casó, su esposa es gringa y viven allá. Y entonces me hablaba y me decía justo eso, decía, es que acá todos los papás están demandados por los hijos. No manches. Dice, ¿qué dices? Que no puedes regañar a tus hijos, o sea, yo sé, no, está cañón. Es irreal. Sí. Porque al final no está haciendo una mejor sociedad. Bueno, Sí. creo yo, Sí, ¿no? sí. O sea, sí Decimos la necesitas- gente mayor. Necesitas disciplina. o sea, al Sí, final. totalmente, orden, disciplina, no sé. Y Sí, tú te sí. consideras Y límites, disciplinado. Límites. Tú no tenías límites. ¿O sí? De cierta manera yo mismo me los puse. Mira, te quiero contar, realmente, creo que esos me los puse yo. Porque tú me conoces de hace años, realmente me ha gustado vivir la vida. Tuve mi época de locura en la vida, pero siempre pudo más mi trabajo y soy una persona sumamente responsable, exageradamente responsable. Entonces eso habla por mí. Yo nunca dejé colgado nada, siempre le di un respeto a mi trabajo. Entonces en algunas cosas, todavía hasta la fecha, soy un irresponsable por manejar una moto rápido. Sí, hay diferentes cosas, pero bueno, la manejo donde no hay gente, otro tipo de cosas. Digamos, el riesgo es tuyo, básicamente. Exactamente. Ujú. Pero la verdad es que, pues sí, o sea, creo que la estructura en mi vida, las reglas las he ido cumpliendo. Mi regla es no ir dañando gente en la vida. Mi regla es hacer las cosas lo mejor que pueda. Blas García un día me dio un consejo en la vida que lo he aplicado toda mi vida en mi carrera y creo que es lo mejor. Me dijo, tú vas a ser tan bueno como el último proyecto que hagas. Así que no te creas que ya eres tanto en la vida. Siempre aplícate
en tu proyecto como si fuera el primero y el último. Y esa es la idea que tengo, ¿no? Realmente es como la filosofía de vida. Y se la voy comentando a la gente porque a mí me marcó esa frase que me dijo Blas y hasta la fecha se lo he dicho, se lo he agradecido. Digo, Blas, de verdad que a mí me cambió la vida ese día y así lo he tomado, ¿no? A ver, dilo con la voz de Blas García. No, no. No, yo no estoy para mi capi. Los ojitos sí pasa. Los ojitos. El ojito. Ay, qué chulo. No, es que mi bueno. capi siempre tuvo la mirada Sí. como romanticona. Sigue teniendo, mi capi, te quiero. Exacto. Oye, y justo hablando de los consejos que escuchaste de la gente que viste en el atril, ¿de qué otra cosa te acuerdas así que te haya marcado? No, pues de mucho. Mira, la verdad es que, por ejemplo, mi papá me enseñó a realmente cómo analizar una película y lo que se tiene que trabajar, porque para hacer una buena película no es llegar y dirigirla, por ejemplo, como director, Ajá. sino es analizarla desde antes, hacer un trabajo. Tú me conoces, cuando vas y trabajas conmigo, yo ya revisé los libretos, ya los analicé, ya los desglosé, ya los adapté. Entonces, todo ese trabajo creo que es un trabajo que, pues, en realidad nadie te lo paga. Bueno, hasta que llega un momento que ya, pero es un trabajo que haces tú en tu casa, Claro. pero pues cambia mucho lo que estás viendo. Entonces a mí me gusta llegar a dirigir actuación y no Claro. estarme preocupando, puta, ¿qué le pongo? No manches, y quedarme pensando, no, a ver, pásamelo 20 veces. Hay directores que trabajan así, yo no. Claro. A mí me gusta llegar y dirigir y divertirme o a buscar el reto actoral y no estarme preocupando tanto. El libreto es una de las cosas, tener analizados los personajes. Entonces me enseñó a trabajar. Me acuerdo que cuando yo empecé a dirigir, pues obviamente no te podían mandar la película, no había nada. Entonces yo los veía en el estudio con las 3/4 del estudio, me quedaba ya a corregir mis libretos, las primeras cosas que dirigí que eran Growing Pains, Paréntesis, ¿a los qué? ¿17 años? 17 años. No Sí. manches. Sí, a los 23 dirigí Bichos, que fue mi primer teatrical, entonces sí. Entonces yo me quedaba ahí a hacer mi tarea, entonces me metí a la oficina del hijo del dueño, le decía, porque él tenía una 3/4 ahí, con permiso, y agarraba su telecita y me quedaba Voy horas a verlo. ahí trabajando, haciendo mi reparto, haciendo las cosas, que era como La se hacía, talacha. como se hacía a la antigua, ¿no? Después fue maravilloso porque aparecieron los videocassettes y ya te lo podías llevar a tu casa, y bueno, ya después fue el DVD, y de repente llegó internet y ya todos felices, ¿no? Para recibir los proyectos. Claro. Pero sí. Órale. Sí. Entonces, eso, digamos, en el lado como de director. Del atril, por ejemplo, que mencionabas, las grandes actuaciones y de repente no importaba tanto el sync, ¿no? Digamos que como se hacía hace muchos años. Es que lo que pasa es que si estás cuidando a un solo actor, pues obviamente estás concentrado en la boca del actor y estás viendo solo uno. Y ahora como trabajamos con Pro Tools y le vas editando y le vas buscando, en ese tiempo no había eso. Entonces, tal vez estás viendo la entrada del primero, pero el segundo en lo que volteas ya se te pasó. Sí había un trabajo de edición, pero ahora con Moviola. Entonces movían cuadros. En general lo que hacían es que movían toda la película parejo. Pero en esa época... bueno, uno de los más famosos era mi padre y después yo del tarde, que decíamos tarde, porque entrabas tarde y ya no quedaba. Entonces la idea era que el actor entrara máximo 2 o 3 cuadros tarde. Por eso tú lo traías jodido el pobre actor. Claro. Cada vez que entraba, a veces ni hablaba ni tarde. Entonces se volvió como un clásico de eso. Pero tú logrando eso y haciéndolo bien, obviamente eran más tomas, etcétera, al final se movía todo el programa 2, 3 cuadros y ya se veía más o menos en sí. Pero lo que te digo, realmente los que estamos obsesionados con el cine, estamos viendo el cine todo el tiempo de una película o lo que sea. A mí me encanta que vaya perfecto el cine, pero prefiero que haya una actuación más creíble. Eso. Entonces creo que es un equilibrio. También creo que es evolución. Yo en algún momento quería el cine más perfecto de la vida hasta que entendí que era un equilibrio entre esas dos cosas. Entonces, ahora busco un sync, sí, siempre perfecto, pero si quiero que prevalezca una idea, un chiste o algo, prefiero perder una labial o algo, que eso. Ahora, por otro lado, también me volví más perfeccionista porque también busco cubrir vocales que antes no sé así, o sea, otro tipo de cosas, entonces, unas por otras, ¿no? Pulir detallitos. Sí. Pero eso está bueno, es trabajo que haces y además para mí es muy satisfactorio cuando lo veo y digo, mira, sí lo logramos, o sea, sí se quedó esto bien hecho. Si tienes así la toma desgarradora, porque tú como actor igual sabes, hay una toma en la que igual estás sintiendo lo que estás viendo, de repente ya para la segunda quieres pulir lo que hiciste, ya no es tan orgánica. Sí. ¿Te quedas con la primera o...? Me quedo con la primera. Ahora, muchas veces en películas donde hay una escena clave o hay una escena tan sentida, muchas veces yo prefiero seguirme grabando, o sea, no grabando, sino tú me conoces que después checando, digo, no la checamos, seguimos para que no pierda la emoción. Y bueno, ya después tal vez alguna cosa, pero, sí, pero son cosas que vas aprendiendo sobre la marcha cuando
te sientes un poco más seguro sobre lo que puedes lograr cuando estás trabajando con un actor completo que sabes lo que te puede dar. Bueno, te puedes seguir así. Por Claro. desgracia, a veces no se puede con todos, ¿no? Sí, y en esta onda, digamos, todavía de hoy en día, tú como filosofía de director y también siendo socio de la empresa, eh, ¿qué es esta imagen que quieres dar de ti? O sea, trabajos humanos, orgánicos, perfectos, o sea, ¿qué es lo que... Yo creo que es que el doblaje ha cambiado muchísimo, muchísimo. Yo a veces cuando doy alguna conferencia o me preguntan, doy un ejemplo muy claro de cómo ha cambiado el doblaje. Friends. Yo hacía el novio de Rachel, uno que era Chavito Chat, creo que se Ok. llamaba. Hice un par de personajes en esa época, entonces lo estaba viendo y lo te veía el doblaje y decía, Dios mío, qué malos éramos. Pero no era que fuéramos malos en esa época, sino el original era tan arriba y tan exagerado que nosotros nos íbamos con eso. Entonces, todo el doblaje era gritado, era exagerado, exacto. Y ahora es un doblaje mucho más orgánico, va cambiando, como toda la actuación. Si tú Ujú. te pones a ver, no sé, las películas de Humphrey Bogart, Ok. que eran todas gritadas porque era sonido Sí, directo y claro. querían agarrarlo. Entonces ahora ya tenemos la oportunidad, mucho mejores micrófonos, otro tipo de actuaciones que son mucho más orgánicas. Entonces, el reto para mí en el doblaje, ¿cuál es? Quitar ese sonido falso, porque el doblaje a Ujú. final de cuentas puede sonar muy falso o no. Creo que un buen doblaje es cuando no te das cuenta de que está doblado, que te puedes poner a ver la película y se te olvida. Entonces creo que el mayor reto que tenemos como industria es tratar de hacer eso orgánico, porque por desgracia en el doblaje estamos doblando en general en inglés, que tiene una cierta melodía. ¿Y qué pasa? Que la gente empieza a cantar con esa melodía. Tú lo sabes muy Sí, bien. claro, claro. Y además es un poquito más marcado en las mujeres, no sé por qué. Órale. Sí, porque además yo lo oigo en el inglés. Sí, sí. Entonces lo estás oyendo y empiezan hablando así. Entonces creo que esas cosas rompen mucho. Creo que hay que seguir siempre el original. La proyección es muy importante. No puedes estar gritando en una cosa donde están hablando íntimamente. Ahora también no vayamos a ese doblaje que ya nadie dice nada. Debe haber un equilibrio Sí. y ver dónde está. Pero también hay que estar pensando en un diseño de audio de la película. ¿Qué va a haber cuando estás diciendo qué? Porque si dices tal cosa y cae un rayo, cae un efecto, ahí te lo van a Se tapar. Entonces perdió. es un equilibrio de todo eso, es trabajar en equipo con tu técnico, es revisar las cosas y entender, pero sí, ¿cuál es el mayor reto que tengo ahorita? Creo que es lograr ese doblaje orgánico que queremos. Y también por otro lado, pues creo que es el mayor reto que tenemos como industria, es ir teniendo gente capaz, nuevas generaciones capaces, porque ahorita además tenemos un gap muy duro por la pandemia. Ujú. Muchas de las personas que entraron a doblaje en la época de la pandemia aprendieron mal porque aprendieron remoto. Claro. Entonces, esto se aprende en la sala. Sí. Tú lo sabes. Y se aprende trabajando con la gente buena. Entonces, aprendieron con mañas, aprendieron con muchas cosas. Entonces, creo que ahorita el mayor reto es romper eso. Hay gente muy talentosa Ujú, claro. de cada generación, pero trabajar en eso y que no se pierda. Y por otro lado, entendemos que ahora los tiempos son mucho más cortos. Antes te daban, no sé, 2 meses o 3 para doblar una serie o un capítulo. Ahora te dan a veces 28 días, ¿no? Ujú. 28, ni siquiera un mes. Sí, Y sí. para eso tienes que traducir, hacer un llamado, un reparto, grabar, editar, hacer retakes, mezclar, o sea, llegar hasta el final del proceso y entregar. De esa cadena, ¿cuál es la pata que más cojea para ti? Ay, mira, para mí creo que es el tiempo, es que hay dos cosas. Una, creo que es la traducción. Es que La sí, está traducción muy es cañón. es uno de los retos que yo tengo ahorita. Es la materia prima. Muy pronto, como estudio, vamos a dar una noticia de algo que estamos implementando, pero la idea es realmente, pues sí, tener un departamento internacional de esto con un seguimiento muy claro. Y la verdad es que yo tengo una política en el estudio. Yo estoy revisando personalmente el trabajo de directores, traductores e ingenieros. Tengo una meta semanalmente. Y además, ¿sabes qué me encanta hacer? Tomar un proyecto que no sé quién hizo, Claro. al azar. Denme el capítulo, no me digan quién dirigió, no me digan quién grabó, no me digan quién hizo cada cosa, y me pongo a revisarlo con mi cabeza técnica. O sea, no, somos varias personas revisando esto, Ok. y me llevo sorpresas muy gratas y me llevo Sinodal, decepciones digamos. muy grandes. Claro, Entonces, claro. yo lo que quiero es realmente apoyar a la gente que esté haciendo bien las cosas, que tenga esta filosofía de hacer las cosas bien, porque por desgracia nuestra industria, tú lo sabes, al andar corriendo, mucha gente ya no hace ese trabajo de preproducción. Claro. Y a veces te encuentras cosas que no son correctas de este lado, o sea, gente que llega a dirigir un proyecto que no ha visto, que asignan voces que no van porque no se enteraron, no sé. Entonces, yo la verdad es que
No creo ni ser un verdugo, ni voy juzgando a la No, gente. pero te la sabes de todas Por al eso. final, y ahora que estás también del otro lado, pues supongo que es lo que tienes que vigilar. Entonces ¿no? yo creo que es muy fácil, y tú dirigiste algo, yo de repente lo veo y me lleva una sorpresa. Acabo de hablar justo con un director, no lo voy a decir aquí porque Sí, luego sí. ya sabes, se sienten más y me va a querer cobrar. Claro. No, pero le dije, oye, me gustó mucho tu trabajo, la verdad es que una grata sorpresa, le acabo de asignar otra cosa hoy. Esa es la idea, ¿no? Claro. Y de las traducciones, pues es el primer eslabón de la cadena. Eso. Entonces, si eso está fuerte, creo que lo demás puede ir funcionando bien. Porque los tiempos Los tiempos. van desde la traducción, o sea, porque puedes pasar horas corrigiéndola cuando no te corresponde, ¿no? Totalmente. Y además se pierde muchísimo tiempo en sala y además surgen muchos retakes porque alguien no hizo su trabajo bien. Entonces, creo que de ahí es empezar a hacer un cambio. Y Cañón. también tenemos que cambiar como industria. Por desgracia, somos actores, todos, sí, y tenemos sí, un ego muy grande, para que les quede muy claro. Pero sí tenemos que entender que la industria ha cambiado, los tiempos han cambiado, entonces todos somos un poco reacios al cambio. Acuérdate, cuando empezó la pandemia, nadie quería grabar remoto. Sí, no. No. O sea, hace rato hablaba con Iggy, que éramos de los pocos que estábamos preparados cuando empezó Sí, la sí, pandemia, sí, porque sí. teníamos un estudio Formal, decente y bien formal, hecho, sí. bien hecho, no una Ujú. cabinita, un buen estudio en Sí, nuestra sí, casa, sí, sí, sí. pero casi nadie lo tenía. Sí, no. Entonces, cuando viene, todo el mundo obviamente estaba temeroso, ¿cómo voy a grabar? Claro. Y entendamos la realidad de muchas personas, que pues mucha gente vivía en un departamento con hijos, ¿dónde te Normal, metes para pues en tu grabar? caso tu depa. ¿Dónde te metes a grabar? Pues te quedaba el closet, lo que Que fuera. funcionaba tal vez para sacar un comercial Exacto. y... Exacto. Y más allá, ¿qué es más importante que el micrófono y la compu? Digo, para mí, No, pues el espacio. totalmente. O sea, Totalmente. porque puedes Y meter uno estos... No, lo metes en un mal lugar y es peor. es peor, Te captan exacto. todo lo peor de tu lugar. Que es lo que es como la concepción equivocada de díganme cuál es el mejor micro para comprarme. No, primero pon tu lugar. hazte un gran cuarto. Sí. Esa es la inversión. Sí. Porque un mal micro o digamos de media tabla puede sonar muy Sí. bien en un lugar súper Totalmente, pro, totalmente. ¿no? Entonces sí, pues creo que ese fue un gran reto. Entonces, como industria, primero todo el mundo, no quiero. Pero de repente, bueno, nos acostumbramos todos a Sí, grabar. Es que en podías la hacer casa. más cosas. Además está bueno, pero de Sí. repente, bueno, ya se acaba esto y los clientes dicen, no puedo más, no podemos con esta calidad. Entonces, volver a los estudios ha sido también complicado, tú Sí, lo sabes. Entonces, sí, fue sí, volver a reeducar a toda la industria, porque eso tenemos que volver a educar y entender que tenemos que ir. ¿Y por qué? Y la verdad, yo se los comento, o sea, yo tengo un gran estudio, yo mismo tengo que ir a grabar a los estudios, porque esa es la cosa. Y de repente tengo que venir a otros estudios a grabar un loop, pero es una cosa muy importante y tienes que ir y grabarlo. Entonces, bueno, creo que también algo para que esto funcione más es como industria entender que lo que viene y realmente pues tener esta humildad de aceptar las cosas y también de aprender, porque he notado mucho que hay mucha gente que ya no quiere aprender. Ese es otro consejo que me dieron. Siempre hay que estar abierto, nunca te puedes sentir el mejor porque siempre le puedes aprender algo a alguien, Sí. a la persona que menos esperes. Y creo que eso es muy importante para poder crecer en tu vida, en tu carrera. Claro. Sí, si Yo te lo veo sientes como- el mejor y no, yo ya llegué, ya no me voy a Es que es la cosa, si estás pensando en llegar a una cima y llegaste a la cima, ¿a dónde vas a ir? Lo más importante es Para sostenerte. abajo, mi chavo. Sí, no, Eso pero es la lo más cosa es, importante. si nunca llegas, siempre vas a estar buscando mejorar y mejorar y mejorar. Entonces, olvidarse de que hay una cima sería lo más sano. Exactamente. Sí, claro. Entonces, bueno, pues te digo, hay varios retos, varias cosas que tenemos que hacer, pero bueno, en eso estamos, tratándolo. Es difícil, ¿eh? A veces No. cree uno que va a ser fácil, no. Sí. Y te encuentras también, pues, mucha renuencia de la gente, pero bueno, también hay mucha gente que quiere hacer las cosas bien. Claro. Y eso es donde me estoy yo apoyando, a la gente que realmente quiere hacer una diferencia, ¿no? Y aquí ya en el chisme. Hay otros estudios que de repente digo, igual sin mencionar nombres, que van surgiendo, ¿no? Así, o lugares en donde eso se convierte también en una, digamos, en un cáncer, en un problema cuando estás tratando de llevar la calidad, digamos, por ejemplo, de lo que tú haces. Y de repente ya aparecen otros estudios en donde, no sé, es más barato, es, no sé, diferente la Híjole, situación. híjole, me voy a echar encima a mucha gente, pero sí, la verdad es que como industria, y además de este lado voy a hablar como actores y todo, estamos en riesgo por varias cosas que hay Ujú, ahorita, ujú. la IA, muchas cosas. ¿Cuál es la manera de protegernos? Trabajar con estudios éticos. Entonces, ¿qué pasa si, yo lo que le digo a la gente, si estás en el sindicato, pues trabaja en estudios del sindicato, haz las cosas correctamente,
Yo ahorita estoy como presidente de AMPROD, que es la asociación, la Cámara de Estudios de México, que ahorita somos 9 estudios, Ok. que creo que somos algunos de los más importantes, donde estamos tratando de hacer eso y hacer un cambio, para hacer las cosas Unificar correctamente, las cosas. unificar y también pues tener estudios que realmente la gente se sienta tranquila, libres de violencia, libres de acoso, donde puedas ir a trabajar, donde realmente Te paguen. te paguen a tiempo, Eso. te sientas protegido en un buen lugar, en un lugar decente para trabajar, en un lugar digno. Entonces estudios surgen y te vas enterando de cada cosa. O sea, yo me enteré de estos chicos que les robaron, esa es la palabra, la voz para unas cosas de TikTok que les dijeron que iban a grabar un e-learning o no sé qué cosa. Estuvieron grabando, firmaron sin ver un contrato en no sé qué idioma y de repente sus voces ya son las voces estas artificiales. Nosotros mismos, de repente oigo mi voz que la clonan en programas Sí, chafa. sí, sí, sí. Tú lo sabes, entonces, bueno, yo creo que como industria lo que tenemos que hacer es trabajar en estudios éticos que tengan realmente protocolos de muchas cosas Tal y cual. que, porque si no, pues te estás arriesgando al ir a unos estudios estos a que te roben la voz, Y a que, como dices, estar al día. O sea, ¿sí? Y porque además, pues yo creo que, ¿por qué vas a ir a un estudio que te paga menos? ¿Por qué vas a ir a un estudio donde no es un es que lugar de digno para repente, trabajar? No sé. sí, pues por la desesperación de quiero empezar, quiero hacer. O sea, Sí. creo que hay estudios de repente donde te dicen vas a tener que trabajar 3 meses de a gratis, pero son como tus pruebas. Sí, sí. Yo me enteré hace años de un estudio No no, manches. hombre, imagínate. No acepten eso. No, unos genios se les ocurrió hace años en un estudio decir que iban a dar clases y hacían todos los ambientes de toda la semana con la gente que iba a clases, no los pagaban y pues gran negocio para ellos, ¿no? Entonces, sí, no caigan en ese tipo de cosas, Si estás en trabajen en una, lugares éticos. si alguien está viendo esto y está en uno de estos lugares, ¿cuál sería la recomendación? Pues realmente acercarse hacia los estudios con ética. Los procesos ahora son diferentes. Tienes que hacer una cita, por ejemplo, en un estudio Ajá. para hacer sala, pero sí se puede. Se puede hacer Ahora, sala. sí, Ok. ahora tampoco es que estemos invitando a cualquier persona. Yo tengo una regla. Para que puedas hacer sala, tienes que venir recomendado de uno de los directores de algo, o pertenecer por lo menos a la Asociación Nacional de Actores, o por lo menos tener algo. Porque el problema Un es que currículum. sí, porque de repente Ujú. llegaba gente que nada más es fan a querer ver qué están grabando. La verdad es que trabajamos con muchos proyectos que son muy confidenciales 100%. y entendemos que mucha gente, los profesionales que trabajamos en esto, firmamos un NDA y firmamos algo, pero mucha gente cree que van a eso, se meten, firman una cosa de estas y no, ni siquiera se enteran de que se pueden meter en un problema legal muy fuerte. Muy fuerte. Y a ustedes Y a también. nosotros también. Sí, Entonces, cañón. por eso tenemos que hacer un filtro de entrada. Pero obviamente lo que queremos muy pronto, ahorita estamos trabajando de todos los estudios que pertenecemos a AMPROD con Landa. Hicimos una cosa para captar nuevos talentos. Entonces, ahorita vamos a hacer unas jornadas abiertas en todos los estudios. Ok. Y lo que hicimos es repartirnos. Por ejemplo, a mí me toca la gente mayor, en otro estudio le toca niños. Entonces, estamos haciendo para hacerle casting a gente, probar a gente, Claro, nueva. gente nueva o gente que viene de otra especialidad, de teatro, de radio, que no se les ha dado la oportunidad. Y también hay mucha gente, actores que hacían otro tipo de cosas, televisión, que están retirados y que realmente los podemos invitar a trabajar acá, funcionan. Y el doblaje tiene la bondad, tú lo sabes, a lo mejor no se paga como tele, pero puedes como actor ir y salir en media hora, ya hiciste un llamado, puedes hacer 3 en un día, y pues alguien retirado está perfecto, que es algo que le estés sumando y además pues te sientas útil y sigas trabajando y sigas estando activo, ¿no? Oye, y de los, o sea, porque de repente pareciera, no es que nada más, de repente, o sea, que los que ya tenemos un rato haciendo doblajes, como, no, ya ustedes ya no los queremos escuchar. No, ¿Qué mira, pasa ahí? no es eso, más bien creo que lo que pasó fue un mal manejo de las voces. Creo que en algún momento todos los directores tenemos nuestros favoritos, obviamente, tenemos un grupo, pero el problema es que en algún momento no salían de las mismas personas. Entonces, a mí me tocaron directamente de mis 2 clientes más grandes que me dijeron, oye, pues, ¿qué onda con esto? El doblaje es una cosa familiar. Yo vengo, mi papá es familia, pero de repente te encontrabas una película que el director, la estelar era su hermana, su novia o su hermano, el otro. Entonces de repente tenías a 5 en el mismo y siempre eran los mismos. Entonces nos dijeron, oigan, sí necesitamos que haya. Y además, por otro lado,
también si queremos hacer una industria correcta, no hay mucha gente que se queja de que no se les da la oportunidad de hacer otras cosas. Entonces, yo más bien lo que hago es que trato de ir rotando. No tengo ni una cacería de brujas ni nada, sino simplemente es una revisión de repartos y de repente vemos, si no sé, si tengo 10 series, tú ya estás en 2, pues ya en la tercera démosle la oportunidad a alguien más, o si acabas de hacer el estelar de una película con el mismo director en la siguiente, pues que le dé el estelar a otra persona. Aunque hayas doblado, por ejemplo, al mismo No, si es el mismo actor, ok. no seguimos, no. Hay voces establecidas. A lo que yo me refiero es sobre todo en ese generar. tipo de cosas. Y también yo creo que hay que ser, pues hay que tener una ética profesional también. Tú puedes llamar, tal vez tu pareja sea una de las personas, de las mejores personas en el doblaje y todo, pero no lo puedes poner en todos los proyectos. Le invitas a uno y en la que sigue no, o tu amigo es el... Sean discretos. Esa es la idea. Y es que sí, por otro lado, también es una de las quejas que creo que no hay algo equitativo. Y yo creo que también es algo que tenemos que hacer, rotar las voces. Y oye, por Dios, o sea, tú y yo cuántos estelares no hemos hecho en la vida y de repente dices, bueno, pues hay que darle chance a alguien en uno. Ok, de estos 3 que voy a hacer, me echo uno yo, le doy uno a esta persona y el otro que lo haga. Realmente necesitamos, es lo que te digo. Exacto. Necesitamos poner a trabajar a la gente y es fantástico. Tú acabas de hacer un estelar que te felicité en el estudio. No ha salido, creo. Bueno, no puedo decirlo, pero qué bárbaro. O sea, yo te lo dije, te vi y dije, güey, o sea, de verdad, qué bonito trabajo. Y es un personaje complicadísimo. Entonces ya que nos salga lo presumes, pero de verdad, o sea, ahí es cuando dices, ahí se ve la experiencia, ¿no? Y ahí se ve la naturalidad de lo que hablábamos. Lo dejaste muy natural, que es un reto para los que hacemos esto, ¿no? Sí, bueno, es que justo luego de repente hacemos la pregunta, ¿qué es más complicado de repente, un reality que quede súper bien o una peli de alto presupuesto? Híjole, es que el reto es en cada una de las cosas. Y que quede súper natural. Mira, yo como manejo las cosas es como una pirámide, obviamente. Tienes el theatrical, o sea, va para acá. Entonces, como le digo al equipo, obviamente, pues el cuidado y el amor que le tenemos a esto debe ser equitativo, pero bueno, el tiempo dedicado. El ejemplo más claro es como Brasil. Brasil, por ejemplo, allá theatrical o streaming o lo que sea, y es la misma tarifa, pero lo que cambia son los tiempos. Allá la gente cobra por hora. Entonces, por ejemplo, un director de allá, obviamente va a cobrar un theatrical, pues 5 o 10 veces más que una película normal, porque se va a tardar 5 o 10 veces más en hacerlo. Entonces ahí te das cuenta, pues ahí está el tiempo de dedicación, es un claro ejemplo del tiempo que se le dedica a cada cosa. Y el cuidado. Pero bueno, como les digo, equipo, pues si vamos a meter la pata, que sea en el de hasta abajo, no en el de hasta acá, ¿verdad? En el que va a haber todo. Sí, exactamente. No, pues bueno, ya nos dimos un clavadazo en todo el negocio y gracias por, ahora sí que por aclarar para los que ya estamos, para los que vienen y pues todo lo que se está haciendo hoy en día, por lo menos a la fecha en la que estamos haciendo esta plática, de la circunstancia en la que está el doblaje. Recientemente se aprobó la modificación a un artículo en donde el doblaje solamente va a ser hecho por humanos, ya no por inteligencia artificial. Está súper bueno. Está un poco ambiguo, pero está muy bueno. Es un inicio. No. Importante, Digo ambiguo, pero creo que queda muy claro. Lo que pasa es que mucha gente dice que es ambiguo porque se habla de que no va a haber doblaje con IA, que es hecho con personas, pero que cuando se haga con IA habrá que pagarle a los sectores. Por eso decía que era... Claro. Pero creo que más bien es una interpretación. Más bien queda claro que no se van a crear voces, es lo que yo siento. Mi interpretación. Exacto. Y que bueno, las voces de las que ya están sean utilizadas, porque bueno, la tecnología no la puedes parar y en realidad la tecnología la llevamos usando hace años. ¿Cuántas veces no llega un actor y hace un Frankie para sacar un retake, una cosa así? Sí. O sea, pero esa compu o ese Pro Tools, digamos, que usabas, tenía que ser manejado por un humano. Que el propio software pueda crear otras cosas es lo nuevo, digamos, es ¿no? otra cosa, obviamente, Esa pero pues es como todo, ¿no? En esta industria, o sea, cuando yo empecé a hacer doblaje era en cinta, después vinieron los DA, sí, los DATs o el DATs, el DA88, sí, claro. ¿no? Estaba el 3/4 y bueno, fuimos cambiando. Claro. De los primeros Pro Tools que había en México eran ahí en SweetSync, que yo fue de las primeras cosas que dirigí en Pro Tools ahí, que mi ingeniero era Dino. Mira, sí, claro, y sigue. Y entonces, pues era una locura. Era el cuarto del Pro Tools porque tenía un refrigerador. Sí, claro. ¿Te acuerdas? O sea, sí, era una locura. Y ahora ya
una cosita. En ¿no? el celular puedes Sí, sí, hacer sí. cosas Sí. muy... Sí, la tecnología. Tiene más tecnología que ese avanza. estudio en realidad, Sí. ahorita un celular. Sí, sí. Oye, y bueno, pero afortunadamente está empezando esto, no va a terminar con lo que se aprobó hoy, o sea, tiene que ser también evolucionar a la par de la tecnología. Totalmente, y por eso hay que hacerlo de manera ética, como te decía, regulada Exacto. y ética. O sea, no puedes pararlo, pero hay que hacerlo de manera correcta. Totalmente. Y la otra es que en también la locución creo que debería de también entrar esto mismo, ¿no? Porque ya, Totalmente. digo, todo es un negocio, lo sabemos, ¿no? Las compañías, las marcas, todo quieren ahorrarse una lana. La publicidad es cara, por supuesto, pero también están ganando muy bien. Y además lo que obtienes, ¿no? O sea, digo, hemos visto algunos casos y pues creo que siempre es hermoso oír una voz linda que te esté diciendo algo, te esté transmitiendo algo. La verdad es que somos profesionales en eso y pues por más que una voz sintética esté bonita, no sé. Hay Y algo que además está transmitimos. basada es una Y es algo que piratería final. transmitimos como humano, no, esta cosa de lo de Pepe y esas cosas que sacaron es inaudito que ¿Ves? algo del Además de gobierno, gobierno. esta es el gobierno, saquen así esto, es increíble, ¿no? O sea, Sí. Sí, y ellos nos tienen que defender. sí. Ok. Lo dejamos por ahí. Exacto. Ahí queda la anécdota. Claro que sí. Oye, bueno, es que hay tantas cosas que a mí me encantaría platicar contigo que ya pasamos, digamos, por esta parte del negocio profesional, de socio, todo este rollo. Y justo mencionaste, cuando estábamos hablando de la familia Tejedo, impulsivos y de repente que se avientan a hacer locuras, y mencionaste que andas en motocicleta, de repente, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas en el mundo de la moto? No, la verdad es que yo empecé ya grande, estaba aburrido en la pandemia. Y entonces decía, puta, ¿qué voy a hacer? Necesito salir, ¿qué puedo hacer solo? Ajá. Y entonces dije, bueno, se me ocurrió una moto. Entonces fui y me compré una moto chiquita porque era la primera. Digo, mi papá siempre fue motociclista, él tuvo un accidente muy fuerte en una moto, sí, incluso mi padre perdió una pierna en un accidente de moto, no solo una, pero trae una prótesis. Ajá. Él fue de toda la vida de moto y yo siempre fui de auto. ¿Te acuerdas que siempre me gustaban los coches Por rápidos? supuesto, deportivos, sí. Entonces siempre me gustó, es más me iba a correr yo al autódromo Fórmula Pony a veces con unos amigos, siempre me gustó la velocidad. Y los coches, nunca fui de moto. Pero en ese momento dije, ay, bueno, entonces fui y me compré una motito, una GS, la más chiquita. Y me duró 2 meses. Y después de eso dije... ¿Pero por qué duró 2 meses? No, porque fui con el... Ni siquiera sabía yo andar bien en esa cosa. Entonces llegué a la agencia, entonces me dieron un curso de 2 horas. Y 2 horas para esto, me enseñó unos conitos, y luego me dijo, vamos a dar la vuelta. Entonces, como soy una persona un poco necio cuando quiero hacer algo y realmente apasionado y me gusta explorar, pues estaba en la pandemia, entonces me salía todos los días a practicar, me puse mis conos y había unas partes que estaban vacías, yo estaba en Mérida. Claro. Había una avenida donde estaban haciendo como, ahora ya están haciendo unos fraccionamientos, pero estaba totalmente vacía. Entonces fui y aprendí. Entonces primero andaba yo a 10 por hora hasta que ya el motor de la moto no daba más. Entonces por eso digo, me duró 2 meses. Entonces a los 2 meses fui y le dije, oye, ya muy bien, pero la quiero vender, quiero algo Un cilindraje mayor. más grande, ¿no? Un poquillo. Y entonces había una moto ahí que la veía y me gustaba. Tu que era- itálica, que soñaste. que era un colorcito gris que me encanta y la veía y con fibra de carbón y decía, esta está bien guapa. Y entonces veía otras que me enseñaban y no sé qué, pero esta me guiñaba el ojo. Bueno, entonces dije, voy a probar. Entonces probé una ahí en la BMW, que fue donde la compré, probé una en la Harley, probé una en la Ducati. Y después de eso manejé las 3 y cuando manejé esta, que fue, curiosamente la había visto primero, pero fue la última que manejé porque no había motodemo y no sé qué. Ok. No, cuando la manejé dije, esto es lo que quiero, porque además, pues yo soy alto. Entonces la Harley me encanta, creo que físicamente son las motos que más me gustan, Sí, pero exacto. me quedan muy bajitas. Entonces tengo una Harley, pero creo que no la uso casi, porque la uso para salir a dar paseos cortitos, Sí. porque me queda muy bajita. Y entonces quedó descartada. La Ducati me gustó mucho, pero no me gustaba cómo sonaba. Qué loco. Ajá. Y esta tenía todo, me queda muy bien de altura, es una moto muy alta. Ujú. Es una moto que trae un motor deportivo, pero está hecha como doble propósito. ¿Puedes mover aunque no es doble suspensión? Sí, puede mover la suspensión, trae muchas cosas. Y además es una moto muy segura y muy ligera, para el tamaño. Entonces, bueno, la encontré y me volví feliz. Y además tengo una historia muy chistosa, porque yo estaba aburrido en Mérida. Entonces, de repente, ya de andar en moto, de repente un día dije, güey, ya aprendí, pero ahora me siento solo. Quiero andar con... ¿Sabes cómo son los? Claro. Somos como niños los Sí, hombres. sí. Queremos jugar al club de Toby. Entonces,
dije, puta, yo no conocía a nadie, yo soy del DF, estoy en Mérida. Entonces me metí, allá toda la onda es por Facebook, ¿no? Ok. Entonces me metí y dije, a ver qué grupos Club hay. de De motociclistas. repente vi uno y dije, no, estos están muy grandes para mí. No, estos se ven muy... No, estos son deportivos, pero no. De repente vi unos que dije, estos se ven medio decentes, son como de mi rodada. Ok. así de esto. Y les escribí, ¿qué onda? Me dijeron, sí, güey, pues ven el domingo y nos vemos y tal. Y además quedaba a 5 minutos de mi casa donde se reunían. Llegué. Y lo que le hubiera son grandes amigos míos, varios de ese grupo. Qué Pertenezco, tengo mi chaleco. ya tengo ¡Eso! todo. Estoy en 3 motoclubes ahí en Mérida. O sea, con todo te Y metiste. sí. Y acabé teniendo una linda amistad. Y la verdad es que entre motociclistas, tú sabes que es como una hermandad. Claro. Nos cuidamos unos a otros, nunca dejamos uno tirado. Y entonces, ya entrando a esa comunidad, me encantó y me arrepentí de no haber entrado antes porque realmente ahora me gusta más manejar moto que coche. Claro. Entonces, yo creo que le meto a la moto el triple de kilómetros al año que al coche, ¿no? O sea que Órale. el coche a veces ni lo uso, o sea, no, lo tengo parado ahí. Tengo Sí. un coche que tiene 4 años y trae 11,000 kilómetros. Sí, no, bueno. No lo uso, o sea. Nada sí. que ver. Sí. Oye, ¿y hay algo de tu personalidad que hayas notado o que has aprendido al andar en moto, que de repente dijiste, caray, esto solo sale en la moto? Sí. Yo, me conoces, no soy una persona relajada. Siempre he tenido mucha energía. Intensidad. Soy una persona hiperactiva, esa es la realidad. Tengo mucha energía, siempre estoy a full en mil cosas. Ujú. La moto me ha enseñado a tener paz. Wow. Curiosamente, es cuando voy en la moto solo. Me gusta andar. No es muy recomendable, pero ya últimamente me gusta mucho andar solo, salirme a dar un paseo, no sé, 200, 300 kilómetros solo. Ahí nomás. O sea, de repente me iba a ir algún amigo a Campeche, me regresaba, o es que sobre todo está en la península, hay mucha oportunidad de lugares hermosos en medio del mar, de lagunas. Sí, no. Es seguro andar allá, Claro, o sea, claro, sí, además. digo, seguro que no te van a Sí, asaltar sí, ni sí, nada. sí, sí. Ya si te caes es otra cosa. Siempre traigo mi equipo, aunque me esté asando, traigo casco, protectores, Sí. pantalones con Kevlar, Bota. botas, todo. La verdad, soy muy cuidadoso con eso. Cuando hago rodadas grandes traigo un chaleco airbag por cualquier cosa, etcétera. Ok. Entonces, sí soy cuidadoso, pero lo que aprendí es esa paz. Creo que es el momento más pacífico de mi vida. Es como meditar para mí. O sea, es lo más cercano a meditar. Creo que sí entro como en una especie de meditación, porque vas tú solo, el camino. Traigo comunicador, traigo música, pero apago todo. O sea, y nada más ir oyendo el motor y de repente, no sé, salgo y veo los flamencos. O sea, es una cosa, es igual que aquí en la ¿Te ciudad, vuelves ¿no? adicto? Sí, sí. aquí. Entonces, realmente creo que eso es lo que aprendí de mi personalidad, estar en paz. Entonces, cuando necesito bajar, tranquilizarme de algo, aprendí que es algo que me ayuda muchísimo y además me ayuda a pensar. Entonces, cuando tengo que tomar una decisión difícil, me voy en la moto y creo que me sirve mucho. Wow. Sí, entonces aprendí a tener paz. Curiosamente, paz en un motor muy Sí, revolucionado, sí, pero sí, bueno, esa es la contradicción de las cosas, ¿no? Ahora, el paseo es diferente. A veces voy rápido, pero de repente no. Ya aprendí que es más rico el camino. Entonces, de repente me voy, porque suena rico, pero el regreso me lo vengo como en bicicletita y me paro, me tomo una foto y me sigo y pongo una rolita, a veces lo quito, pero vengo ya leve, o sea, leve me refiero a 100, 120, que es nada. Sí. Vienes tranquilo en la carretera, dejando pasar a los demás, muy a gusto. Entonces, son diferentes manejos, ¿no? Dependiendo. A veces quieres sentir un poquito de adrenalina, pero al rato sentir esa paz, ¿no? Claro, sabes que responde y... Sí, además por fortuna, Dan pues creo ganas que de- también, como no soy tan experto, pues compré una moto que tiene muchas ayudas, o sea, en realidad... Órale. O sea, esta si va en una frenada de emergencia puedes frenar solo con el de arriba y te toma Ok. los dos. O trae wow. el quick shift, que lo amo, porque la verdad es que me dolía mi manita estar metiendo el clutch y ahí no tienes que usar el clutch. Entonces vas ¡Órale, haciendo no cambios sin manches! clutch, que es muy cómodo. Entonces, y traigo control de crucero, porque llega un momento en que Claro. llevas 2 horas ya Sí. y se te cansó el acelerador, entonces lo pones y se va a una velocidad estable. Entonces, Sí. son cosas que agradeces Se duerme la manita. en una rodada larga, ¿no? Claro. Sí. Órale, qué chido. Fíjate, yo te preguntaba porque y ya lo he contado de repente aquí pocas veces, pero para mí siempre sacó lo peor. O sea, siempre ¿La me moto? ponía, como de, estás muy cerca, o sea, me sentí que me volví como muy agresivo estando en la moto. O sea, sentía Pero andabas que... aquí, ¿no? Sí, en la Ciudad de México. Es que te invito a darte una vuelta por allá. Yo cometí el grave error, ahora que tuve un cambio en mi vida, hace como un año y cacho. Me traje las 2 motos para acá y me arrepentí. Ya decidí no andar en moto en la Ciudad de México. Solamente
salgo muy temprano, dominguito, me doy una vuelta tranquila y ya tengo un gran amigo que además conocí allá andando en moto, que además él vivía en Campeche. Para que veas cómo van las cosas, él es capitán del ejército, nada que ver con el de la Marina. Sí, sí. Entonces él es militar y fue piloto de helicóptero, una persona... Sí. Nos hemos hecho grandes amigos y hace poco yo acababa de mandar mi moto porque me harté. Entonces regresé una de esas, De estar aquí en la la mandé ciudad. de regreso. Me dijo, oye, vamos a ver a mi hermano a Metepec. Y me dijo, él tiene dos, tiene una bueno, esta tiene otra, pero tenía una 1250 GS y una 1000 XR. Ok. Y entonces, motos muy Sí, buenas. sí, Me sí. dijo, llévate, le dije, me llevo la XR. Entonces él vive está en lo de la Marina en Cuapa. Ok. Entonces me dijo, oye, nos vemos en la agencia, que ahorita hay una oferta, compremos. Sí. No. 2 horas para lograr salir, porque no puedes subirte por el segundo piso. De entrada. Para llegar a Constituyente, salir. Después la carretera de Toluca y todo, increíble. Muy bonito, sí, claro. Las curvas, felices. Nos agarró el peor aguacero de mi vida en moto de regreso. En la Marquesa. ¿Y venían preparados? Yo no traía impermeable, me estaba muriendo de frío. Y de ahí regresé y 2 horas más en la ciudad. Bueno, como te he dicho, soy flojo, no uso el clutch allá. Acabé con una lesión de la muñeca. ¿Cómo crees? De estar con el clutch túnel, no sé sí, en el tráfico acá. Sí. Y todo el mundo, como dice, se te avienta. Y acabé y dije, no quiero volver a andar acá. Saca lo peor de No, uno. en cambio allá vas y vas. Sí, no, güey. Se te pasa un coche como a 3 metros de vez en cuando. O sea, es muy diferente, amigo. Sí. Aquí no lo disfruto. O sea, disfruto la ruta. Incluso allá no me meto a la ciudad en moto. O sea, yo tomé la decisión. Por fortuna, donde está mi casa es muy fácil salir hacia la carretera y por otros lados. Entonces qué no chido. tengo que no tengo que cruzar la ciudad. ¿Cada cuándo cambias casco? Cada 3 años. 3 años. Sí. Es que esa es la cosa. ¿Se caiga o no se caiga? ¿Se golpea o no se golpea? Tienen caducidad. Y Que creo que la mayoría de los motociclistas. mi favorito lo cambié 3 años porque lo amaba. Siempre hay un casco que amas. Sí. Pero los otros trato de que 2. Y bueno, me compré uno que además fue el casco más caro que he comprado en mi vida. Y nunca lo amé. Es uno de fibra de carbono. ¿Te dolía la cabeza o qué? Sí, no está hecho raro. para mí. Sí, un Schubert. sí. O sea, Sí. ¿Qué dices? ¿Qué? Y mi casco favorito es un LSL2, que es el más caro, que es un casco muy Sí. bueno con todo de seguridad, pero bueno, cuesta la mitad que Que así como dijimos, si lo mejor para grabar es el cuarto, lo más importante cuando andas en moto es un casco. El casco, y ¿sabes qué? Viviendo en Yucatán, las botas, la gente ya anda en moto en chancla. En chancla, sí, no. Yo no quiero Adiós, bajar tobillos. una pata ahí, no. Sí da miedo, ¿eh? Wow, bueno, pues digo, qué padre la verdad esa parte, porque de repente es eso así de, pues te la pasas trabajando todo el día y que luego qué haces, ¿no? Entonces, Soy gamer también. ¿a poco? O sea, si no estás en la moto, ¿qué agarras? Ahorita estoy jugando Fortnite, que curiosamente yo nunca lo jugaba, pero con una de mis hijas lo jugué hace tiempo. Y ahora el otro lo agarré y resulta que soy muy bueno en esa cosa. Entonces, ¿A poco? llevo unos días jugando y siempre quedo en segundo, primero, tercero. O sea, siempre estoy en los primeros 5. Míralo. Pero me gustan mucho los de shooter. Ajá. GTA también lo jugué mucho tiempo. Me gusta mucho el de Hitman, que es así como de ir matando, sí, pero sí, tienes sí, que ir buscándole ese tipo de cosas. Les de Call of Duty, todo ese tipo de cosas. ¿A poco sí? ¿No te marean los movimientos así No, rápidos? y soy bastante bueno. Y los de a mí autos sí. también toda la vida. Incluso yo tenía las 2 consolas porque tenía el Gran Turismo y el Forza. Siempre me gustaban los 2. O el God of War, que Sí. y bueno, Gears of War en el otro. O sea, sí soy realmente fan. Me compro pantallas especiales de gamer por la taza de refresco. O sea, tengo controles especiales. O sea, ¡Órale! tuve mi simulador de auto. O sea, siempre me ha gustado mucho y lo disfruto. Entonces, aquí en la ciudad que no puedo andar en moto, cuando estoy muy tenso, juego. Juegas. Sí. Órale. Mato unos cuantos zombies o algo y te relajas. Pero sobre todo, ¿qué es? ¿Xbox lo tuyo? Ahorita ya tengo Xbox nada más. Sí. Hijo, qué lástima. Pero ya hay juego cruzado. Es ya como irle a la todo. América. No es cierto. Sí. Pero la verdad es que sí, lo disfruto mucho también. O sea, además soy una persona que nunca está quieto. Entonces Claro. tengo varios hobbies. También me gusta la fotografía. Ahorita acabo de irme a Argentina y me la pasé tomando unas fotos. Saqué unas fotografías nocturnas del firmamento, ya sabes, de ese tipo de cosas. O sea, y también vuelo drones. Ah, ok. Entonces, sí. Sí, claro, me acuerdo que eso fue lo último que Sí. me contaste. Sí, entonces me gusta hacer tomas. Bueno, todo va involucrado, ¿no? Dentro de lo mismo. ¿Cuál es tu nick en
Fortnite o cómo se llama tu perfil si es que alguien te topara? Híjole. ¿O prefieres no? No, decir? prefiero no. Ok, perfecto. Sí, sí. No, está bien, está bien. Sí, sí. Ahí búsquenlo, quedan los primeros lugares de Fortnite. Sí, no creí que fuera tan bueno. Además, o sea, y además sabes que está muy divertido que luego compro personajes que hago o me encuentro, no sé, franquicia. Ajá. No te digo, no lo hago yo, pero me encontré, soy fan de Family Guy, entonces me compré a Peter Griffin y ando ahí con Peter Griffin o con Mr. Increíble, ¿no? Que bueno, Ok. ahí vas haciendo. Qué bueno. Cosas así, sí. Que descubrí que Mr. Increíble no es bueno para Fortnite porque como es rojo te ven desde lejos. Ah. Sí, también importa, ¿eh? Hay tácticas y todo. Oye, pero bueno, qué chulada. Los Increíbles obviamente es una peli que dirigiste, ¿no? Sí. Sí, las dos y Los Increíbles y Nemo y Dory creo que es un gran ejemplo de lo que era antes la animación y lo que es ahora. Te doy el ejemplo más claro. Ujú. La segunda parte de Los Increíbles tuvo el doble de diálogo que la primera. Entonces te das cuenta cómo ha cambiado el cine. Es lo que te decía. Ahora se necesita mucha que haya todo el tiempo algo que estimule. Entonces todo el tiempo las escenas son más rápidas. Claro, sí. Hay más acción. Entonces todo el tiempo no se pueden caer porque además la gente nos estamos acostumbrados a ver el celular, a ver cosas cortas. Entonces todo el tiempo van más arriba. Y sí te das cuenta cómo son las películas. Ahorita se estrenó la de Hoppers que la dirigí yo. Y la verdad es que es una peli que a mí me encantó. La disfruté muchísimo. Pero te das cuenta que la película no baja. Es todo, tío, Sí. buenísima, ¿no? Y había pocas pelis que eran así. Ahora te das cuenta cómo van cambiando. Igual con la de Buscando a Nemo, Buscando a Dory. Cuando hice Buscando a Nemo, bueno, obviamente Dory hablaba muchísimo, pero en la Buscando a Dory era una locura. O sea, era el doble de diálogo. Y sí te das cuenta de que las películas cada vez tienen más diálogo. Antes podíamos hacer 2 medias horas por día. Ahora es imposible el doblaje. Claro. Porque todo tiene más diálogo. Y bueno, según escuché, hubo una entrevista creo que con Matt Damon y Ben Affleck que decían que no solo tiene que, bueno, ya sabes, ya es la escena de acción tiene que estar siempre al principio para enganchar y que se empieza a volver reiterativo de repente el diálogo para que todos los que están en su celular, que ya los están tomando en cuenta, puedan entender más o menos dónde va lo puedan. Y eso es generacional. O sea, yo lo veo en mucha gente que quiero, lo veo en mi novia, lo veo en mis hijas, lo veo en mucha gente que de repente están con las dos cosas al mismo tiempo. Sí, yo sí soy de que yo me siento a ver una peli y dejo el celular. Okay. Entonces de repente volteo así con mi novia, oye, ¿qué está? No, está bien. Pero lo estás viendo. Sí. Y lo peor es que le pregunto y sí me cuenta, ¿no? Sí. Hasta les pongo a prueba, ¿no? O sea, ¿qué onda con esto? Pero sí, es otro tipo de cosas. Y además, yo creo que estamos tan acostumbrados a ver algo rápido y obtener algo de eso. Esto que dices, estaba hablando con una persona el otro día, estos de las micronovelas que hay ahora. Ajá, claro, sí. Y entonces decían que obviamente hay un teaser del anterior. Cada 2 minutos te ponen un teaser porque lo mismo que se pierde. Sí, entonces está cañón, ¿no? Tal cual. Sí. Muy, pues sí, va evolucionando ahí el negocio. Y bueno, nada más rápido de las, ya que mencionábamos a Los Increíbles, Víctor Trujillo, ¿qué onda de estos? Víctor, eso me encanta. O sea, es que Víctor, bueno, pues viene de doblaje, ¿no? Además, Víctor era León o ya era una estrella de doblaje. Entonces, cuando empezamos a hacer esto, para mí fue divertidísimo. Yo le tengo mucho cariño a Los Increíbles porque con Consuelo Duval Ranes somos amigos, hicimos una amistad, trabajamos en varias películas juntos, Vacas Vaqueras y todo. Consuelo es una persona que es activista de los animales, concordamos en eso y nos hicimos realmente amigos. Cada vez que trabajamos juntos nos vemos con mucho cariño. Con Víctor también es increíble trabajar con él, con alguien con tanto talento y con una voz tan particular que además le pone de su lado. Y te digo, en la primera también con Omar ahí de Síndrome, con Omar también me llevamos muy bien. Hemos hecho ya tantas pelis juntos que por Dios, pues ya donde nos encontramos. Claro. Que un día me aplicó una Omar, me robó el celular y tuiteó no sé qué. Me la aplicó a esa. ¿Qué tal? Pero bueno, sí. La verdad es que tengo buenos recuerdos y es de mis pelis favoritas. Además son de esas pelis que se quedan y para mí es súper lindo porque me encuentro a mucha gente que dice es que todas las pelis de mi infancia, de todas las hiciste tú, me marcaron, o sea, es muy bonito, ¿no? Yo empecé muy chico a hacer esto y con Disney, pues mi primera peli fue Bichos, yo tenía 23 años, iba a ser papá apenas en esa época, fui papá joven. Órale. Entonces, pues fue increíble, ¿no? Y de repente de ahí hice Tarzán y de ahí, pues ya no me acuerdo qué tantas locuras del emperador, un montón de pelis, un montón. Entonces, pues de repente ya cuando veo hacia atrás, pues llevo un buen de películas muy buenas.
Y además, pues para mí era un reto, porque además, pues yo bien chavito y trabajando con todos estos monstruos, Sí. nadie me quería hacer caso. Eso O sea, te iba a preguntar. no. ¿Cómo te fuiste, digamos, ganando el respeto? Y lo que decíamos, pues te hace la piel más gruesa. La verdad es que creo que sí debes tener carácter para ser director. Pero por el otro lado, creo que lo demostré con mi trabajo. Tuve varios casos. Te voy a contar un par de anécdotas que la verdad es que eran... La primera serie que me dieron además a dirigir se llamaba Growing Pains y tenía un reparto que era Alma Nuri, la esposa del dueño del estudio, Juan Carralero, Rocío Garcel, Maynardo Zaval. Eran puras estrellas de Lora. Y yo así, ¿no? Como chiquito, ¿no? O sea, entonces cada quien quería hacer su santa voluntad. Y eso sí se lo debo a don Julio, el dueño del estudio. Entonces, el primer día estoy con su esposa hablando no sé qué. Además, Almita siempre me quiso, una mujer encantadora, súper talentosa. Y estábamos discutiendo de no sé qué. Llegó y le dijo, no, Almita, si yo puse... Es que el niño, no sé qué, le dice, si yo puse a este niño a dirigir, le haces caso y lo respetas y no sé qué. A la antigua, tú sabes. Claro. Que dije, claro, o sea, y yo qué hacía, pues pedirles. La verdad es que se portaron bien, algunos no se portaron tan bien. Hubo una compañera que no voy a decir nombres, pero fue a quejarse de mí en una junta de Landa. Así en medio de toda la junta, yo acababa de empezar a dirigir, llevaba menos de un año, y fue decir, es que hay dirigiendo y no sé qué. Y ¿sabes qué hice? Le di un estelar. Entonces le di un estelar y la dirigí bien, no le pedí nada que no hubiera pedido, pero me volví un poco más exigente. Ok. Digamos, ese día. Y acabó diciéndome, no, Ricardo, gracias, y hasta la fecha me respeta mucho por eso. Y hubo otra de las historias, don Esteban Siller, puedo decir su nombre, una de las personas que más he querido, pero difícil en el doblaje, talentosísimo. Él me quería mucho, decía que era de los pocos que dirigían ya después, el antiguo, el señor. Un día me acaban de dar una serie a mí y otra serie a mi papá en el mismo estudio. Ok. Y entonces de repente yo arrancando así una hora y entra mi papá y me dice, te cambio de serie. Y entonces dice que se peleó con don Esteban. Entonces, ¿cómo crees? se acaban de dar un agarrón. Entonces llegó, sí, tú vas a dirigir esta. Entonces me aventaron la serie del Corcel Negro, que era además que le hacía Mickey, ¿cómo se llama? Mickey Rourke, ¿no? Ya viejito de ahí. Ok, entonces bueno, nos cambiamos. Y de repente entra don Esteban, don usted le decía yo. Y empieza, no, es que no. Y volteo y le digo, mira, señor, si se viene a quejar de mi papá, aquí no, ventanilla equivocada, aquí vamos a trabajar. Y hasta la fecha ese señor me decía, es que tú me paraste en seco y me pusiste a trabajar. Pues sí, así son las cosas, te lo vas ganando con respeto y haciendo bien tu trabajo. Creo que ahí es donde queda plasmado. Me costó trabajo mucha gente, pero bueno, al final de cuentas como que... ya iban diciendo, bueno, y al final de cuentas, pues ya había un día en que me respetaban, ya seguían. Y yo no me dejaba, además siempre he sido de que no me dejo. Y entonces, no, pues es que a mí me gustó la toma. Bueno, pues a mí no me gustó y la repites, así que ¿cómo le hacemos? Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, Claro. y lidiar con egos es fuerte. Pero pues yo empecé a dirigir además por casualidad de la vida. Bueno, casualidad y creciste en el medio. No, yo sé, pero por casualidad, porque mi papá se fue y me dejó dirigiendo. Se tuvo que ir a una urgencia y me dejó dirigiendo su sala. Y entonces yo no me di cuenta, en ese tiempo se dirigía dentro de la sala, y yo no me di cuenta, de repente volteo y estaba el dueño del estudio atrás y yo, puta. O sea, entonces me dice, ¿puedes venir, Ricardo? Y yo, sí, ¿qué pasó? ¿Cuánto llevas aquí? Dije, no, un ratito, se acaba de ir mi papá. Dice, no, yo llevo una hora aquí atrás y no está tu papá. Y yo, puta. Me dice, pero me gustó mucho lo que haces. ¿Quieres dirigir? Le dije, va. Órale. Y entonces de ahí me pagó una cosa muy baja por lo primero que hice. Pero a los 3 meses fui y le dije, oiga, ya le demostré. Yo creo que le gusta mi chamba. Y me dijo, ¿y cuánto quieres ganar? Tanto. Y me dijo, va. Y había otro director ya grande en esa época que fue y le pidió aumento. Y no sé cuánto ganaba, pero se lo di después, fue a quejarse porque se enteró que yo ya cobraba más que él. Sí. Y le dijo, pues yo le dije, ¿cuánto quieres ganar? Y me dijo, ¿tanto? Tú no me dijiste, tú me dijiste, deme lo que quiera, pues te voy a dar lo mínimo. Entonces, fueron historias de... Órale. Y ahí fue en Sonomex Doblajes donde empecé yo a dirigir. Y de repente me empezaron a dar programas más importantes. Y llegó un momento en que ya dirigía yo los pilotos y las cosas más importantes de ahí. Yo era muy joven. Y además, pues todos los directores de ahí eran grandes. Era Mainardo, era mi papá, era Rocío Garcel, era Jorge Roig, o sea, era Juan Carralero. Eran puras estrellotas de ese tiempo. Claro. José Carlos Moreno, o sea, en paz espánteme, mi amigo. Me encontré una foto de Mario Castañeda y yo el otro día, así, antier me la encontré. ¡Órale! Ahora que me estaba mudando. Entonces, Hablando de Barney, ¿no? Hablando de Barney. Y pues bueno, así fue. Y pues fueron pasando los años y ya, así. Qué Y creo que chulada. eso también me ayudó mucho a enfrentarme a grabaciones ya después con Star Talents, con otro tipo de personas que necesitan un trato especial o de otra manera, pues eso sí me ayudó bastante. Eso te iba a preguntar, porque bueno, Víctor Trujillo es un star, digamos, talent.
per se, ¿no? Pero hay, obviamente, ¿quién sería, digamos, de los actores más famosos que has tenido? Por ahí... Danny DeVito. Danny DeVito. Estuve con él 2 semanas trabajando en Los Ángeles, no habla español. Entonces sí fue un verdadero reto. Y además lo saqué para Latinoamérica y para España. Entonces ya cuando quedaba una toma, era hacerlo con el boss. ¿De quién fue la idea de tenerlo en todos los idea idiomas? fue la película de Lorax. Fue una idea de Universal, porque no solamente fue para español, se hizo en 4 o 5 idiomas. No sé si todos quedaron al final. Ok. Pero no, sí fue un reto fuerte para mí. Porque además yo llegué a Los Ángeles, a un estudio en Santa Mónica. Sí. Entonces el día que llegué me dijeron, oye, te voy a llevar a presentarte a Dani, mañana vas a grabar con él, está terminando el alemán. Ujú. Perfecto. Además, de hecho, Danny DeVito, bueno, hablará el apellido por lo menos italiano, algo. Ajá. Nada, solo inglés. O sea, entonces, y el día que llegué, digamos que traían una ¿Fiesta? No, digamos que no, que traían una discusión con el director de Alemania. Entonces, cuando yo llegué dije, entonces me lo presentaron, pero así como que... Entonces dije, bueno, entonces yo al otro día llegué y dije, híjole, no, es la gente, las personas más encantadoras que trabajan, más profesionales. Además es increíble, una estrella de su nivel. Él llegaba en su Prius, me acuerdo que eran los primeros, en Guarachitos a las 9 de la mañana y eran las 9 de la noche y me decía, no, sigamos grabando. 12 horas grabando, sin parar. El primer día estuvimos practicando porque él tenía que decir árbol. Entonces yo le decía árbol, no le decía árbol, le decía like Super Bowl. Y, haciéndolo, tenía una persona que me estaba asistiendo, entonces le escribíamos en inglés. Por ejemplo, si era una U, le poníamos una doble O, tratando de hacerle el libreto equivalente para que funcione. Pero funcionamos tan bien que yo ya había acabado de decir, ya me voy para México. Dijo, no, es que tengo que grabar un comercial, quiero que se quede Ricardo porque me gusta mucho cómo me dirige. ¡Órale! Entonces me quedé 4 días más allá para grabarlo y pues la verdad es que la experiencia pues fue muy linda. Fue para mí fue una de las cosas más lindas. Además, grabando con él estuve de repente cenando con él, con Chris Meledandri, el productor de las películas. Es que en realidad mientras más grandes, o bueno, digamos, entre más... Sí, sería entre más grandes es más sencilla la gente, más sencillo. ¿no? Yo me acuerdo hace años que iba a hacer una prueba de una película cuando estaba Date en División del Norte y llegué y no podía yo pasar. Es más, me acuerdo el año que fue en el 99 porque iba yo en un coche que me acaba de comprar. Me acuerdo que iba en ese coche y no me dejan pasar porque habían cerrado la calle, había un Mercedes y unos guaruras mamilas ahí. Y yo llego mentando más y era el güey que iba a grabar la prueba conmigo, que era alguien que empezaba a destacar, digamos, aquí en la televisión de comedia. Entonces, y de repente llegas con estas personas y te das cuenta de la diferencia, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí. Que ahora son los cringefluencers, ¿no? Sí. Pero tengo grandes historias de Star Talent. La verdad es que sí han sido una... Tengo cosas Pero muy duda, nada más para lo de Lorax. Siendo honestos, así ya revisando el trabajo, supongo que hizo un deal multimillonario el señor DeVito para hacerlo de las voces. Pero siendo honestos, ¿tú cómo sentiste el trabajo al final? A mí me gustó porque al final el Lorax es un bicho raro, no es algo... Okay. Y entonces tenía su acento, así como gringo. Sí. Hicimos un súper trabajo de edición en México después de eso, o sea, lo arreglamos, corregimos varias letras y todo. Entonces siento que el personaje no se oye mal, es Dr. Seuss, es una cosa fantástica. Sí. Creo que para ahí no hubo problema. La verdad es que el reparto quedó increíble de la película porque tengo los otros 2 personajes que era el mismo de joven y viejo y puse a Arturo Mercado, papá, y Arturo Mercado dijo que tiene la misma voz. Sí, claro, sí. Diferente generación, o sea, hicimos algo súper bonito, para eso me costó Poncho Herrera, hicimos una cosa súper loca. Entonces creo que la película quedó bien, quedó redondita. Es una película para cierta... Sí, exacto. De nicho, Sí. pero es una peli, a mí sí me dejó satisfecho y además como reto en mi vida, bueno, creo que es de los más grandes que he tenido, ¿no? Entonces, lograr que hablara en español, bueno... Sí. Alguien que de plano no sí, estaba hablando. y lo hizo muy bien y fue muy satisfactorio trabajar con él. Además fue muy divertido porque tenía un amigo, un director de cine mexicano, y que lo albureaba. Y entonces él no entendía, entonces yo le explicaba los albures y le ayudaba a contestar y nos moríamos de la risa. Entonces yo le ponía el albur y jajaja y se reía, entonces estábamos bueno, muy divertida la experiencia, me contaba de su hija, de varias cosas, muy, muy lindo, la verdad. Órale. Un hombre muy lindo y muy profesional.
¿Qué es, digamos, con lo que te quedas? ¿O todavía tienes su teléfono? ¿Con lo que me queda? ¿De Dani? No. Don Dan. Me quedo, la verdad, con una... Para mí es de los mejores actores que hay en Estados Unidos y me quedo con esa experiencia y de haber podido compartir tantos días con él y a un actor de su talla, poderlo dirigir y que él como profesional se dejara en mis manos, se soltara y hiciera caso y que tomara toda la experiencia que tengo y la pudiera aplicar para mí, pues es otra cosa. No manches, claro. Sí, son cosas que te dejan marcado, la verdad. También cuando hice la del Caballero de la Noche que me invitaron, bueno, no me invitaron, en realidad fue una historia muy rara. Cuando me invitaron a dirigir la película me la muestran y estaba toda rotoscopiada. Ok, Entonces, es decir, solo todo se en ve la negro, boca. ajá, y nada más. Yo dije, yo no puedo dirigir esta película. Entonces No sé de qué va. me invitaron, al traductor y a mí nos invitaron a Los Ángeles y fuimos a casa de Christopher Nolan a verla. Entonces ahí humildemente entré con una libretita, me acuerdo, y un lápiz, porque por seguridad solamente me dieron una libretita, haz tus notas de la película y la vimos 4 veces. Pero bueno, entré a casa de Christopher Nolan, bueno, que nos hiciera así nada más y ver todas las cosas que hay. ¿No estuvo él? Y después, ¿o sí un estaba minuto, él? Ujú. y pues nos conocimos. Y después de eso, porque ni siquiera Warner tenía acceso a la película, tenía su estudio. Ah, por eso era en su casa dentro de todo su eso. casa y era una Ok. especie como de granero. Y acabé jugando Xbox con el ingeniero de ahí cuando terminamos, porque también me dijo, y nos echamos un FIFA en la pantalla de cine. Esas cosas que dices, bueno, está súper padre. Cuando fui a dirigir a Guillermo del Toro a Canadá, trabajando con él de lado a lado. Con Antonio Banderas me quedé encerrado 45 minutos, no nos encontraban. Tengo unas historias bien lindas. Así que- Sí, escuché la de Antonio Banderas en una terraza, ¿no? Que salieron a echar un Lo cigarrito que o algo pasa es así. que yo fumaba en esa época y Ajá. él también. Y ahora ya, ¿no? Estábamos, yo llevo ya casi 8 años que no fumo. Mira, muy bien. Estábamos en Universal City en un estudio enfrente, pero nos avisaron que había unos paparazzi un día y que no podíamos salir. Salíamos ahí a la calle. Echar ajá. Entonces dicen, hay una terraza, pero entramos y se nos cerró la puerta y nadie se le ocurrió irnos a buscar. Entonces nos contamos la vida de mil cosas, ¿no? Así, nos pusimos a netear un rato. Qué loco. Entonces también otra persona que yo admiraba mucho, yo lo seguí toda su carrera, así, desde Almodóvar y todo. Entonces para mí siempre me pareció un actor muy Y interesante. Guillermo del Toro también, ¿no? Guillermo fue una locura. Hice la del gato con botas. Ajá. Que justo fui a hacer y él hacía un papel, hacía el comandante, pero él estaba filmando en Toronto, en Canadá. Entonces me mandaron a mí a dirigirlo allá, que además los únicos que hablábamos español éramos Guillermo y yo. Entonces fue una persona de creativa, JP, que es un amigo mío que vive en Nueva York, bueno, habla español, Ujú. había mucho del equipo. Entonces ya a la hora de estar trabajando en la película, de repente le salió un tono y le dije, oye, hablas como cierto político de acá de México. Y entonces empezamos a hablar y todo el mundo, what's happening? No sé qué. Entonces yo le explico, no. Tranquis. Mexican politician, Estados Unidos. Y además me acuerdo que llegamos y había un catering gigante, era en Deluxe ahí, una pantalla. Entonces decía, y me acuerdo que entró y él me dijo, o sea, todo esto es para mí, para nosotros, no sean exagerados, vénganse a comer. O sea, un hombre tan amable, tan Generoso. sencillo. Entonces, y a mí me gusta tanto su trabajo, que ahora que, por ejemplo, me dieron la oportunidad de dirigir la de Pinocho, la que él hizo, yo no sabes el gusto, el cariño con el que dirigí esa película y creo que la versión quedó muy linda. No, por supuesto. Muy linda, pero es como que hacer una peli de él le pongo el doble cariño porque además pues es mexicano, ha logrado tantas cosas y es de las personas que más admiro en el cine. ¿Qué te voy a decir? Claro. Oye, pues uno de los personajes, creo igual ya que tocaste a Antonio Banderas, más amados y que la ha creado tan maravilloso el gato, ¿no? Sí. Con botas. Esta versión, digamos, que nosotros vimos, toda la dirigiste tú y tengo entendido que estaban varios directores al mismo tiempo. ¿También ahí? Ay, eso fue una locura. Sí, te cuento. Lo que pasa es que Antonio dobló para España y para Italia. Que además fue una historia fantástica porque yo me hice muy amigo de estos dos directores. El día que llegamos a grabar nos dijeron, el señor Antonio no puede grabar y nos dejaron 7 días libres con todo pagado en Los Ángeles. Ok. Yo renté un coche, ya me conoces cómo soy, y me hice amiguísimo Inquieto como soy. de España. El director de España falleció hace 2 años, nos volvimos muy amigos. Gonzalo Abril, uno de los mejores directores españoles, una persona equivalente a mí, hacía los proyectos más importantes allá, un hombre sencillísimo, lindísimo, loco igual que yo. Nos metimos a nadar allá en el agua al lado de Los Ángeles, o sea, y el otro Marco Mete, otro gran amigo que es ahora el director de Italia de este tipo de proyectos. Entonces para mí es lindísimo también tener esta amistad de gente equivalente a mí de otros territorios. Claro. Sí. Entonces nos volvimos grandes amigos hasta la fecha. Entonces nos escribíamos y bueno, falleció mi amigo hace un par de años, pero con mucho cariño lo tengo. Y entonces era divertísimo porque llegaba yo y sacaba la toma de México. Si la toma de México le servía al de España,
nos quedábamos con esa y después entraba el director de Italia. Entonces éramos 3 directores, todos, México primero, Ajá. España segundo e Italia tercero. ¿Qué Entonces, porcentaje de México se quedó en España? bastante. Lo que pasa es que creo que nos hicimos muy amigos porque teníamos más o menos el mismo concepto del personaje. Ok. Además nos pasó algo muy gracioso porque yo siempre he dicho la animación. Tuve oportunidad de conocer a John Lasseter de Pixar hace años cuando hice Cars y él llegó y me dijo, ¿por qué tus películas se ven más divertidas que las mías? Entonces le digo, porque tú primero grabas las voces, Ujú. después los animan y muchas veces cuando los animan el gesto queda arriba de la voz y yo qué hago que yo lo cubro. Claro. Entonces, y bueno, está bueno. Entonces, justamente le conté esa anécdota a Antonio, le metimos un chiste del santo a la película. ¿No? Y entonces de repente me dice, es que ya quiero volver a hacerla en inglés. Le digo, no te van a dejar. Pero él ya quería volver a hacerla en inglés con la imagen. Claro. Porque decía, claro, lo puedo dejar más vivo, etcétera. Y ahí te das cuenta, es algo que sería muy bueno cuando haces una película de animación, volver a doblarla, ya que la tengas, pero bueno, no se hace. Exacto. Entonces, Banderas le tocó la película terminada ya en la versión. Ya en la Entonces, versión, ya ¿Y en te la- comentó algo sobre eso? Sí, la quería. O sea, decía, es que yo la quiero repetir porque contigo ya he sacado cosas mucho más divertidas. Entonces, bueno, eso fue la Mira. cuestión. Pero la verdad es que sí, muy satisfactorio. Le metimos buenos chistes. Creo que No, bueno. a mí me gusta mucho Es hacer memorable. animación y películas graciosas. Y entonces, Sí. creo que es donde más me divierto yo y creo que es mi especialidad. O sea, Sí. es donde creo que ahorita ya solo hago animación. Ya, muy pocas cosas de live action, solamente muy especiales, ¿no? Órale. Bueno, a ver, nada más para terminar con nombres o sin nombres, como tú quieras. Para terminar esta sección de los, porque obviamente tienes 1,000,000 de anécdotas. Bueno, tengo tomando tequila con Tommy Mottola en su casa. Ok. Y con Thalía. Fuimos a grabar a Ricky Martin y a Thalía a Nueva York. ¿Qué era el villano favorito? Sí, de Minions. Minions. Y llegamos primero y nos habían dicho que íbamos a grabar en Times Square a Thalía y de repente nos dijeron, no, vamos a grabar a Thalía en su casa. Ok. Entonces fue una historia súper buena porque nos citaron, íbamos un equipo grande, iba el ingeniero, iba la gente del estudio. Entonces de repente nos citaron en medio de una carretera y nos Sí, llegó sí. una camioneta Mercedes toda polarizada para que no viéramos a dónde íbamos. Teníamos a su casa, bueno, es que es una mansión, una cosa. Claro. Su estudio es una cosa de locos. Le gustaba el lado del audio, ¿no? A Tommy Mottola. No, sí, un poquito. Algo. Y entonces, pues grabando, la verdad es que con Thalía encantadora, es una dulzura, es muy talentosa. ¿Qué te puedo decir? La pasamos increíble. Y fuimos soltando, ya acabamos como más de compas. Entonces de repente dijo, no, yo quiero que Tommy venga y los conozca. Entonces llegó Tommy, empezamos a platicar. Me dijo, ¿y tú qué has hecho? Entonces le empecé a contar y de repente le hablé de la serie de Los Sopranos, que yo la había dirigido. Ok. Me dijo, esa serie me encanta. Entonces le interesó, se sentó conmigo. No, espera. Y nos mandó a pedir unos tequilas. Entonces llegó la señorita asistenta con los tequilas, un tequila, no más. Nos dio un tequila cada uno, ¿Ah, sí? tomamos, hablamos y bueno, ya las visitas tienen sueño, no, nos vemos mañana. ¿Ah, sí? No, bueno, un rato así. Pero bueno, la verdad es que sí, una oportunidad. Entonces son cosas que van surgiendo Anécdotas que sí. en la vida. Y después de esa grabación también nos dicen, Ricky está retrasado. Entonces, bueno, ya me quedé como varios días en Manhattan, Ok. libre. Pues vamos a ver amigos, a recorrer. Entretenerte. Sí. Oye, y de todos estos, digamos, de las grandes estrellas, ¿de quién esperabas mucho y no resultó tan bueno? Me voy a reservar esa. No el nombre, pero sí hubo. Sí, hay una persona que me costó mucho, que me decepcionó mucho y que además creo que pudimos haber sacado algo muy espectacular y la verdad ha sido en las peores grabaciones de mi vida. Actitud, La actitud sobre todo, prepotencia y un ego muy grande que no permitía que le dieras indicaciones y entonces su trabajo quedaba mediocre, pero como yo no soy mediocre, terminándolo lo arreglaba yo. Me quedaba con un editor y bueno, haciendo, tú sabes, la magia. magia. Órale. Y de los, digamos, de los cringefluencers, ¿sí, no? ¿Quién te sorprendió? Si es que se puede saber el nombre. No he trabajado tanto. Debe estar talento local, pues. Y... Sí. Pero hay gente que me ha sorprendido muy gratamente. Hay gente que me ha costado trabajo, pero de repente me llevo sorpresas. Hace años grabé, por ejemplo, de algunas películas que eran para videocine. Entonces llevaba mucha gente a Televisa. Y entonces el compayito, eso me sorprendió. Llegó y parecía que había nacido para el doblaje. Ok. O sea, en media hora ya estábamos metiéndole, haciendo muchas cosas. Es que hay gente que me sigue sorprendiendo. Bueno, trabajar con Héctor Bonilla, un gran actor.
pues él no era de doblaje, pero llegaba y las cosas que salían, no sé, el señor Rocha, que yo siempre lo admiré por su voz. Claro. O sea, más la voz de Enrique Rocha. Sí, por supuesto. Entonces tuve la oportunidad de trabajar con él y la verdad es que fue una gran anécdota trabajar con él, porque ya no pudimos regresar después de una comida a grabar, porque digamos que se alargó la comida, pero trabajar con ese señor, una voz que yo todo el tiempo admiraba. Claro. Y que me dijera, no me gusta. Y trabajar internacionalmente, además, con mucha gente que me digan, es que eres un buen director, es que me gusta trabajar contigo, es que me he sentido cómodo contigo. La verdad es que recibo mucho de esa gente, y ahora, después de esta carrera, de repente regreso a trabajar con ciertos Star Talents, viajo a otros países y es tan lindo. Hice una peli, la de Condorito, y la grabé en 4 países diferentes. Okay. Y tuve oportunidad de grabar en Chile con Coco Legrand, que es como el comediante más famoso de allá. No sé si equivalente a Chespirito, una cosa así, pero muy, muy o famoso. Eugenio Derbez o más. Pero muy famoso. Okay. Además, ya es una persona más grande y todo, pero más fanático a las motos. Todo. Nos invitó a su casa, una colección. Tiene 50 motos en su casa. Una cosa. Pero me decía, es que me encantó cómo me dirigiste. O sea, esas cosas que te llenan. Entonces, es algo que también yo he defendido mucho. Después de trabajar en tantos países, porque he trabajado en casi todos los países de Latinoamérica, con gente de casi todos los países. He trabajado en Chile, en Colombia, en Argentina, en Canadá, en Estados Unidos, con gente de Panamá, ¿qué te puedo decir? De un montón de países. El talento no es privativo de ningún país, es inherente al ser humano, y simplemente es aprender a trabajar. Y ahora que tenemos la oportunidad, de repente veo películas que llevan 10 nacionalidades. Entonces yo ya no busco quitar o poner un acento, sino una actuación creíble y bonita. Y te das cuenta que una actuación así queda bien. Entonces, creo que hay que entender eso, que el talento es inherente al ser humano y hay que sacarlo y buscarlo en todos lados y hay que disfrutarlo, ¿no? Claro. Con las versiones que hice en Argentina de las películas. Imagínate que yo acababa de hacer acá Los Increíbles y de repente voy y la hago toda en argentino. De repente hago Chicken Little y voy para allá. O Cars. Y de repente, no sé, en Cars yo tuve allá haciéndome al personaje de creo que era Steve McQueen. Bueno, uno de los más importantes, que acá lo hizo Pedro Armendáriz. Allá me lo hizo un corredor de autos, José María Traverso, que es el corredor de autos más famoso que existe en Argentina. Y yo, fan de las carreras. No, yo estaba así. Y entonces me regaló una playera. Bueno, me dio una vuelta en su Torino famoso. ¿Cómo crees? No. O sea, tengo unas historias por todo el mundo hermosas y gente que he conocido, músico. Es que de verdad... Además tú me conoces, entonces me acabo llevando bien con toda la gente y acabo haciendo amistad en todos lados. Y cuando regreso... me los encuentro, o tener la oportunidad de ir a supervisar una mezcla, de algunas que he ido a supervisar con... De repente me dicen, ve a cuidar una mezcla y estoy concentrado con 2 ganadores al Oscar. ¿Qué les voy a decir a estos güeyes? O sea, de repente sí, oye, discúlpame, mira, aquí creo que... No seas malito, pero... Sí. ¿Qué nos falta? Pero ya que tocaste el tema de la mezcla, perdón, pero es que hay tantas cosas. ¿Qué nos falta para que la mezcla realmente tenga ese sabor de estar como más en el lugar y que no se sienta tan en el estudio? Ha ido mejorando definitivamente, pero no sé, a menos si tú no lo ves así. No, yo creo que es otro de los principales problemas. Con la parte técnica, yo tengo una cabeza técnica que es muy buena, tiene un oído privilegiado, trae otra educación. Y nos damos cuenta de que es que hay como un machote con los que hacen las mezclas en general, que es el mismo, entonces te trepan una cosa o al revés. Entonces no hay que buscar eso. ¿Pero qué tenemos que hacer? Yo creo que salirnos un poco de esto, de ser el cómodo que llego. No le puedes meter los mismos faders a cada cosa. Tienes que entender que cada proyecto es diferente y lo tienes que manejar de otra forma. Entonces, ¿qué hacemos? Buscar gente que le guste eso y que esté quiera hacerlo, tratando de hacer eso. Entonces, es lo que te digo, del talento. Entonces, por ejemplo, en el estudio, yo me considero un estudio internacional, no solo por eso, porque tengo gente de Venezuela, de Colombia, de Argentina. Además está encantador porque cuando necesito saber una palabra, oigan, ¿se entiende esto en tal país? Ahí tengo todas las nacionalidades. Claro. Y entonces yo invito a trabajar a gente con talento. Entonces ahora tenemos un equipo de mixers que es mezclado, pero está increíble porque traen otro oído. Y también estamos buscando gente que no venga de doblaje, sino que tenga otra idea. Sí, claro, que tenga... Sí. Por desgracia... se acostumbró mucho tiempo, era un estándar cierto tipo de mezcla y se quedaron con esa mezcla, pero no se oye natural. No, exacto, porque pues no hay esta profundidad, no hay estos matices de repente, ¿no? Sí, en el coche, luego afuera, en el espacio, en fin. Oye, y el neutro mata, ayuda, es importante, o sea, es necesario decir... Es una leyenda esto del neutro, vamos a ponerlo claro. Yo que soy director creativo también de Argentina,
Además, Argentina, el doblaje en Argentina tiene una historia todavía más complicada porque pues de tener uno de los acentos más marcados tienes que hablar sin él. Entonces, y sí. Y bueno, sí. Entonces, para mí el neutro es simplemente pronunciar todas las letras. Es lo que yo considero un neutro, ¿correcto? Eso es el neutro para mí. No importa que tenga un saborcito de alguna No, región. No, porque si tú quieres quitarlo, quitas actuación y lo vuelves mecánico. Entonces, si queremos realmente competir contra la IA y contra otras cosas, que hay que hacer ser naturales, que eso es nuestra mejor carta, como humanos y con eso. Entonces, no, yo creo que es pronunciar las letras, que se entiendan y tener un lenguaje que se pueda entender internacionalmente. ¿A qué me refiero? El neutro es poner palabras que no sean muy locales de ningún territorio, porque no se va a entender. Si vamos hablando como aquí en México, en chido y mil cosas, pues lo entenderemos en México y ni siquiera en todo el país. Ajá. O sea, porque generalmente los localismos son por ciudades, como en Argentina. Cuando yo hice la primera película fue un poco criticada. Los Increíbles porque decían que era muy porteña, que no se identificaba todo el país. Bueno, es como si de aquí dirían que somos muy chilangos. Exacto. Si no hacemos una película, por ejemplo, si yo hubiera hecho Rango, que lo doble, no lo hubiera hecho norteño, dirían, oye, no lo tenía. Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, para mí el neutro es eso, es pronunciar todas las letras, que se entienda y ya nada más. Tal vez sí quitar si hay demasiado marcado un acento o algún local. O que estorbe. Locales, sí, pero tampoco estoy en contra de si en una serie, no sé, tú dices chévere, yo digo chido, no tengo problema. Ajá. Tú lo vas a entender si eres venezolano, yo lo voy a entender si soy mexicano. Hoy por hoy, creo que al final, o sea, en 10 minutos entendiste cuál es como lo que está pasando. Totalmente. ¿no? Y creo que también es arriesgarse. Creo que una de las cosas que a mí me funcionó es que me he arriesgado en la vida. Y en muchas pelis, pues le metes algo y mira, no sé, ¿ves la última de Toy Story? Que había un juego de palabras entre el pato y el conejo, estos juguetes que eran medio de feria, que eran estos juguetes chafitas, baratos, de no sé qué. Entonces, en inglés había un juego de palabras, yo le puse matanga a la changa en español. Y además quedó tan bien aplicado que hasta playeras y cosas acá. O sea, son cosas que tienes que ir poniendo equivalentes. Y también de repente cosas muy gringas. Por ejemplo, en la primera de Hotel Transilvania, cuando entra John y dice que viene de un concierto en inglés, decía que venía de un concierto de Garth Brooks. ¿Tú sabes quién es Garth Brooks? Bueno, yo sí sé que Pero es Garth muy Brooks. poca gente lo va a saber. Él canta música campirana, country en Estados Unidos. Pero acá no lo van a saber nada. Entonces yo le puse que venía de un concierto de La Arrolladora. Ok. Entonces queda, el que lo entiende en México está bien, el que no lo entiende suena como un grupo de estos, pero tampoco puedes ir haciendo una cosa. Siento que debe tener un equilibrio, porque si lo haces demasiado mexicano, queda mal. Ahora, también hacíamos versiones mexicanas, que eso está muy divertido. Exacto. De Los Increíbles hice versión mexicana. El primer doblaje mexicano de la historia lo hicimos nosotros y era la de Chick, ¿cómo se llama? Hot Chick. Este cuerpo no es mío, con Rob Schneider. Fue el primer doblaje de la historia mexicano que hubo, lo dirigí yo y fue muy divertido. Es decir, 100% localizado a mexicano. Muy divertido, así decían, te van a partir tu mandarina en gajos y había una escena en que entraba el viejito al baño y decía, oye, después de 3 ya... O sea, cosas, pero tampoco es hacer la corriente, es como... Yo creo que cuando haces una versión... Mucha gente le dice, haz una versión mexicana y se pasan y quieren que todos sean nacos. No, yo creo que es el equilibrio y saber dónde meter una frase. Claro, como está en el original, digamos. Sí. Entonces, manteniéndolo. Creo que eso hace una película redonda. ¿Quién pide esas versiones? En algún momento fue un experimento de Disney y empezó a funcionar muy bien, pero bueno, hacemos 3 versiones. Sí, era exacto. mexicana, neutra y la argentina, ¿no? Claro. Y de repente varios estudios se empezaron a hacer hasta que llegaron a darse cuenta que no necesitas eso. Creo que un equilibrio bueno lo alcanzó Sony cuando hicimos las de Hotel Transilvania, que metíamos gente de las últimas, no sé, metimos gente de Panamá, de Chile, de Argentina. Entonces tú ves la peli, el Gremlin del avión es argentino. Ajá. Luego el otro que salía era Sech, el cantante que lo grabamos de Panamá. Ese tipo de cosas y salen bien. Ahora que hice la peli está Encanto, es una película de colombianos. Eran todos colombianos y lo que queríamos era que sonara su acento colombiano. Pues sí, ¿no? Además la experiencia fue súper linda para mí porque grabé varias personas ahí conocidas. Por ejemplo, Maluma, y Maluma me dice, tu voz, me reconocía. Me decía, es que tú, que no sé qué. Y entonces, de esto, o grabé ¿cómo se llama este hombre? El cantante del grupo Nietzsche, se me fue, que me invitó a su concierto y me decía, es que yo te sigo. Entonces es padrísimo encontrar porque también nosotros hemos marcado a sus vidas. El otro día me encontré una persona muy famosa y entonces yo le decía, oye, es que no sé qué, me decía, ¿y tú qué haces? Cuando le dije, me dice, no, es que yo soy tu fan.
Yo te he oído más de toda mi vida. A mí la gente me oye hace 3 años. A ti te han oído toda la vida y mi familia Claro. te conocemos. O sea, tal vez no estamos tan presentes en las redes, pero algo bonito de lo que hacemos es que toda la gente lleva años oyéndonos en sus casas, Claro. están comiendo, están cenando y nos están oyendo. Entonces, somos parte de la familia. Somos voces de la familia. Sí, claro. Nos sentimos como voces conocidas, ¿no? Y les traes emociones y conectas emocionalmente. Sí, totalmente. Creces muy lindo con ellos. Totalmente. Ay, pero qué bonito. Bueno, vámonos a la sección de preguntas del Vámonos, público, vámonos. mi querido Sí, sí. Ricardo, porque bueno, esto está maravilloso. Dice por acá, un gran invitado, Dom y Brian. Sí, no. Dice, sí tengo una pregunta con spoiler. ¿Regresarás para doblar a Brian en la última entrega de Fast and the Furious? Pues si me invitan, con gusto, ¿no? Brian, Brian, a ver. ¿Qué te digo? eres mi cuñado. Sí. Qué lindas pelis, ¿no? Nos quedaron lindas. La verdad que sí. Sí. Sí, no, muchas gracias, mi señor. No, pues ¿qué te iba a decir? Desde que lo vi dije, A partir de ahí, sabemos que es un personaje que te queda increíble. Muchas y gracias. La neta, hemos hecho cosas padres juntas, ¿eh? sí, Muy padres. sí. Bueno, Sherlock Holmes y Sí. ¿Que supiste que me borraron? Jude Law. ¿Qué? Cuando hicimos la primera de Sherlock Holmes, me borraron. Mi querido Marco, te la dedico. Se la canto cada año. No. Me borró, la tuve que repetir el papel. A ver, espérame. ¿Grabaste? Grabé y el hombre lo tiró. ¿Cómo Se crees? creyó que había hecho backup. Entonces creo que le da casi un infarto. O se le bajó el O sea, azúcar y- no es que te hayan sustituido, o sea, pasó un error No, técnico. por un error y lo tuve que repetir. Sí. Entonces hasta la fecha Todo. se lo recuerdo. Sí. ¿Y te lo pagaron una sola vez? No, me lo pagaron. ¿Doble? Es que de repente es que es raro. Mira, Marco, bórrame la que... cuando hice la de Benjamin Button, yo dirigí una de las versiones y la otra la dirigió Don Pepe Toño. Ajá. Ok. Buena vivo el Tata. Entonces, fue muy raro porque yo la hice con mucho tiempo la película, la cuidé muchísimo. Y de repente llego a doblarlo en el otro estudio y era como, no, en chinga, vámonos. Y el libreto era malísimo. Entonces, Chin. yo decía, Dios mío. Entonces, como que decía, de hacer una película tan satisfactoria, venimos a hacerla con Pixar. Le dije, no, dame chance, yo lo quiero dejar pues, igual de lindo. Por lo Entonces, menos lo mío. Como que es raro doblar una película 2 veces. Y una vez cuando yo era chavo en el doblaje, doblé la misma película 4 veces. Que además era una película malísima. Creo que nadie ha visto, pero de esas pelis que las venden, Ajá. les llegó a 4 estudios. Y lo curioso es que me hablaron a doblar el mismo en 4 estudios diferentes. Bueno, menos mal, ¿no? Sí, creo que es misma. Qué chido, sí, porque sí me ha pasado de escuchar que alguien la hizo en una y otro en otra. Rarísimo. Sí. Señor Tejedo, dice Diego Speaker System. Bueno, la pregunta anterior fue de Alejandro Mosqueda. Diego Speaker System dice, señor Tejedo, a nivel personal, ¿cuál saga cinematográfica de las que has dirigido te gusta más? ¿Piratas del Caribe o Señor de los Anillos? Ay, Dios, qué difícil. Creo que Piratas. El Señor de los Anillos me encanta. Además, soy fan de Tolkien. Tengo un tatuaje con letras de Tolkien. Pero. ¿En el anillo? Pero. No. No. El precioso. No digo aquí. En el precioso. No, pero Piratas para mí es que tengo muchos personajes, pero la verdad es que mi favorito de toda la historia es Jack Sparrow. Eso lo tengo que decir. Entonces, para mí, ¿qué les puedo decir? Ahora, la escena esta de la película donde salen un montón de Jack Sparrow y se habla así solo, es Ajá. encantador. Pero también cuando hice a Gollum y se hablaba con él mismo, era una locura. ¿Qué más eran en esos tiempos? ¿Te acuerdas? En Candiani, yo lo grabé a las 4 de la mañana. Y además de loco que estaba, dije, no, vamos a hacerlos juntos. O sea, ya sabes, en vez de ser primero uno y el otro, no, vamos a hacerlos para ir cambiándole la voz. Locuras casi uno, ya sabes, ¡Órale! en la vida, sí, como de reto. Oye, y bueno, por ejemplo, hablando de esto bueno, Sméagol y Gollum tienen esta frase del precioso, ¿no? Sí. Pero es que la voz es diferente, porque uno es el Esmígol es así y el otro es así. entonces sí era hacerle el cambio, porque uno es el malévolo y el otro es el tímido y tierno. Entonces, Sí, no, y se nota. ir cambiando entre cada uno de ellos, ¿no? Sí. Tú, cuando tose es cuando se está transformando, o sea, cuando de repente hace como ese cambio. Sí, y de repente como que se veía y se transformaba. Es que es como la dualidad, en realidad, si te pones a pensar, es como una persona, estas con personalidad múltiple que están hablando y pues bueno, sí es una locura, ¿no? Entonces, Muy y además, en la del Retorno del Rey, toda la escena donde él muere y todo, fue un reto porque la grabé sin imagen.
todavía no lo animaban. Entonces me tuve que ir ¿el puro audio? con puro audio. Ok. Pero ahí se nota que soy experto en esas cosas, porque hay pelis que sí me las he echado. La de Grandes Héroes, la de Big Hero, Ajá. la hicimos contra Storyboard. Y entonces cuando llegó al final, Sí, claro. me acuerdo que me decía Raúl Aldana, me decía, estás loco. Me decía, ¿por qué? Y Luis Gil me decían, es que queda en sync. Y dije, pues sí, pues la adapté yo, la he oído. O sea, Órale. el reto de ahí fue que como yo no sabía que estaba en cuadro, adapté toda la película. O sea, no sabía que iba a estar en cuadro. Claro, claro, sí. Entonces trabajé en sync toda. Sí. Wow. Sí, me tardé Claro. como 3 semanas en adaptar esa cosa. Sí. Sí. Oye, y de Jack Sparrow, entonces, es que sería tu saga favorita. Sí. ¿Jack tiene alguna frase famosa? Sabí, la de Sabía, o la de no se nota, pero gota a gota el ron se agota. Sí, tiene. ¿Te llega a salir de repente en alguna fiesta un Jack Fíjate que Sparrow? me sale natural, me siento unas chelas y ya con la voz grave ya me sale bien natural. Entonces es un gran personaje porque me acuerdo que una vez fui acompañando a una persona que fue mi pareja en una de estos eventos y yo estaba escondido. Y yo ya me había hecho unos whiskitos y así, como que andaba ahí y de repente me mencionó, entonces me tuve que parar al público. Pero dije, bueno, vamos a hablarles a todos. Estoy con el Capitán Sparrow fabuloso, ¿no? Así No, pues no me volviste loca a la gente. Perfecto. Al natural. Nada más que sí les fallo, no tomo ron. Ok, Ron, ¿no? No. ¿Bebida preferida? En ese tiempo era whisky. Ahora la verdad es que ya casi no bebo. Cada vez me vuelvo más aburrido en la vida. Entonces me tomo a veces una chelita, un solo tequila de vez en cuando, una vez al mes, o un whisky. No soy mucho de beber, la verdad. No. Mira, nada más, muy... Hace rato me tomé una chelita, pero es poquito. Mano. Agua, Celebrate. Agua. Exacto, sí, es mineral y natural. Exacto. Salud, Jack. Salud. Andy Sabini dice, primero que nada, gran admiración por ambos. Dice, creo que juntos doblan a la mayoría de mis personajes favoritos. Mi pregunta es, ¿cuál ha sido su mejor y peor experiencia dirigiendo Star Talents? Bueno, creo que ya lo comentamos, así que bueno, ya está contestada por ahí Andy. Manuel Varela, ¿cómo fue el proceso para dirigir a Danny DeVito en el Orcs? Mira, ya está todo cubierto. Nada más no les había dicho los nombres. Batsuniga 2001, hola señor Tejedo. Hola. ¿Recuerda cómo consiguió el papel de Lupin y qué tanto cambió su interpretación de un proyecto a otro? ¿Cómo construyó a ese personaje? Híjole. Me encanta porque además lo dice correctamente tú, Lupin, porque todo el mundo era Lupin III, que así le decía. Era Lupin. Lupin además, 3. Sí, la verdad es que yo se lo debo a Silvia Garcel. Ella fue la que decidió darme ese personaje. Que además Silvia, otra de las iniciadoras del doblaje, ella empezó también en la misma época que mi papá. Su hija Vane y yo grabamos comerciales a los 3 años de edad en Track 3, etcétera. Ella me lo dio por mi personalidad, yo la amé. Es un personaje además encantador, envuelve a todo el mundo movido y creo que también tengo una onda de que me gusta hacer personajes de anime así medio extraños, entonces trae esta onda medio nasal, medio cosa. Me encantaba hacerlo, el flaco me divertía muchísimo. ¿En aquella época te basabas en el original o aquí está? No, yo creé la voz, o sea, Exacto. En realidad vi el personaje. Yo tengo una cosa muy extraña. Yo veo un personaje y antes de oírlo sé la voz que le voy a poner. Es una cosa extraña. Sobre todo en animación, ¿no? Ajá. Animación. Y más cuando se podía en esa época que pues teníamos toda la libertad. Wow. Sí, bueno, Supercampeones. Es una cosa que decías, güey, ¿de dónde qué fumaban en ese tiempo? O sea, sí, de repente de Supercampeones. Todos los nombres eran, o sea, bueno, era Roberto Cedillo, a mí se me ocurrió, o sea, Richard Tex, pues es por Ricardo Tejedo, o sea, esas cosas, o sea, los Corioto eran Coria y Coto, esa era una cosa así. ¡Órale! Sí, o sea, nos daban chance de ponerle lo que sea. Bueno, vean Beverly Hills 90210, sí, cada capítulo había alguien en el hospital y todas las voces de hospital, Doctor Tejedo, no sé qué. Ponemos ahí nuestros easter eggs. Exacto. Muy adelantados a su tiempo. Sí. Qué chulada, mi señor. Muy bien. Alejandro Vargas dice, saludos, don Ricardo. No, hombre. ¿Cómo fue el proceso de tropicalizar al Capitán Jack Sparrow? Se siente como un proyecto muy divertido. Pues es eso, es crearle una personalidad y ver hacia dónde vamos. La verdad es que cuando llegó la película, además la dirigí yo, Ujú. y vi el personaje y dije, güey, ¿qué hizo este hombre? Está increíble. Tú ya habías hecho a Johnny Depp Sí, previo a en esto. otras cosas, sí. Yo, híjole, la primera vez que creo que doblé a Johnny Depp fue en la de, me parece que en la de Gilbert Grape, que están él y DiCaprio muy chiquitos. Uy. Varias películas con él, pero en esa en particular cuando le vi dije, wow, me encanta,
Porque es una combinación entre borracho, pirata, Sí. extraño, un poco amanerado, tantas cosas, pero por el otro lado es esta onda sarcástica, chistosa, un poco caricaturesca. Ujú. Que en realidad tú sabes que la historia es que él iba a ser nada más como la comparsa y lo importante era Orlando y el otro y se volvió el rey de las películas, se lleva todo. Entonces para mí fue súper padre y el reto de no sonar a un borracho común, que no se oyera corriente, que tuviera esa gracia, que pudiera llegar a estos agudos. La verdad es que a mí me encanta. Johnny Depp me encanta porque es un camaleón. Creo que en rango está muy bien puesto el personaje porque es un verdadero camaleón. Entonces, de ese cambio, de repente llega, no sé, el sombrerero, que además es así, que cuando llegué a doblarlo me querían poner una cosa de box en la boca. Y dije, no, espérame, no, que No podemos hacer, no sí, puede, claro. ¿no? Entonces lo intenté hacer. O él tenía una cosa de... No, pues pero no, esas una cosas guarda experimentales. Sí, claro. Es como cuando dirigí la del Padrino, que le saqué poniendo algodones en la boca a varios para Ajá. ver si sonaba y todo. Entonces hubiera visto allá Jesse escupiendo los algodones, todos los que hicieron la prueba, muy, muy divertido. Pero la verdad es que eso me gusta mucho de él. Y el personaje me encantó, la peli me pareció súper divertida. Que además fue una locura porque grabamos las gualas de esa película, las empezamos a grabar un viernes y acabamos en la mañana del sábado, porque en ese tiempo se grababa todo eso. Y yo tenía la premiere de Hulk. ¡Órale! Que me tenía que, entonces llegué en vivo así a ver, porque yo había doblado el primer Hulk, entonces llegué así a ver ¿El de Edward Norton? el Eric Bana. Eric Bana. Sí, el primero. ¡Órale! Entonces yo llegué así como que en vivo y me acuerdo una anécdota que cuando estábamos grabando los ambientes, un compañero, Fito, lo es decirlo, en paz, descanse, de repente estoy así 3 de la mañana y digo, toma, y vuelve a tomar. Digo, güey, no puedes decir eso. O sea, pero dije, un día lo voy a poner en una película esa frase. Lo vas a inmortalizar. Y me la guardé y cuando hice la peli esta de Cascarrabias, la de Viene Cascarrabias, Ok. que curiosamente me quedé yo porque no nos gustaba a nadie, hicimos 20 pruebas. En una escena lo puse y era, toma, y vuelve a tomar. Entonces dije, ya lo inmortalicé. Son esas cosas que guardas para siempre. ¡Qué bonito! Sí. ¡Qué chulada! Muy bien, dice por acá Fabricio P. Cortés. Ricardo, tuvo chance de conocer a Keanu Reeves cuando dobló a Duke Kaboom. No. No. Me encantaría, la verdad, sí soy fan, ¿eh? De los que tú has doblado, ¿has conocido alguno? Rápido, a Ben Stiller, cuando hicimos la premiere de Madagascar acá, vinieron y me los presentaron. Hola, nada más. Hola, sí, una cosa rápida. No, en realidad, me encantaría, ¿sabes a quién conocer? Andy Serkis, se me hace una persona súper... Me encantaría, la verdad. Él lo has hecho, bueno, ahí. En Gollum, en Planeta de los César, Simios, ajá, sí, sí. sí, en varias cosas lo he doblado. Creció muchísimo, porque él, según yo, era como de los de detrás de cámaras, nada más ahí haciendo. No, pues qué talento tiene ese Y hombre. No. brincó a ¿Sabes qué? Cuando estrella. lo de Gollum fue una locura, porque es que yo decía, es que este cuate lo hace de tal manera. Entonces, cuando lo hice yo, la verdad es que me encantó, porque pues, sí mandaron felicitar. Decían que era de los pocos territorios sin efecto, entonces estaba bueno, ¿no? ¡Wow! No, pues claro. Sí. Una verdadera joya, mi señor. Mi voz era joven. Podía llegar a eso. ¿Cuándo te gusta tu voz? A mí me gusta mi voz, sí, aunque cuando oigo las cosas que hacía hace años, digo, puta, no sé si te ha pasado. ¿Qué oyes? ¿Qué oyes? La otra vez estaba viendo los Gremlins. Ajá. Entonces, decía, wow, se me veía bien chavito. Y hay cosas que decía, no, qué feo me oía, muy crítico. Pero, por ejemplo, el otro día me tocó ver la de California, que esa la doblé en 1996. ¿Igual con Johnny Depp? No, a Brad Pitt. Ah, ok. Y entonces de repente había cosas que no me gustaban, pero otras decía, güey, me gustaban mucho ciertas cosas. Yo creo que uno es súper crítico, ¿no? Entonces voy oyendo cosas que hice muy de niño. Hacía una serie que se llamaba Denver, el último dinosaurio, cuando estaba bien claro, chavito. Había muchas cosas que doblaba de niño, justo en estas Silver Spoons y diferentes series que de repente me oigo y decía, puta, qué malo era yo, Bravestar, ¿te acuerdas? Que además, pero eso es una gran anécdota, porque por ejemplo a Blas García cuando entró al doblaje le decían que era tan malo que nunca iba a funcionar y ve quién acabó siendo Blas. ¿Cómo crees? Sí, entonces por eso siempre he creído en la gente. A mí me pasa que de repente llega alguien a trabajar conmigo y puta, qué malo es esta persona, pero después de un par de años le doy otra oportunidad, porque la gente cambia y crece. Y si te quedas a veces con eso vas a pensar que la gente va a ser mala siempre y Claro. no, te llevas unas sorpresas muy grandes. Y pues yo soy un ejemplo de eso. Además, para mí era súper pesado, porque siendo hijo de mi papá era juzgado, criticado. Obvio, sí. Y además analizado, ¿no? Con lupa. Entonces esperan que si eres hijo de alguien seas igual o mejor que esa persona, ¿no? Mínimo. Y que tampoco seas ¿cómo se llama? El beneficiado, ¿no? Sí, Por o te las ganas cosas. enemistades gratis Exactamente. también. O sea, me acuerdo que hace años llegué a pedirle
trabajo un director. Me dijo, no, porque tu papá me trató mal una vez. Y yo, pues, ¿qué? Entonces es otra cosa que yo aprendí. Yo podré tener tal vez un problema con alguien, no me caiga bien, pero si llega su hijo o algo, yo no tengo problema en trabajar con esa gente porque no puedes culpar a alguien de lo que otra persona hizo. Se me hace totalmente injusto, ¿no? Claro, totalmente. Wow. Digo, muchas gracias, Ricardo, por siempre hablar, pues así, derecho, como siempre, ¿no? Muchas gracias. Ok, sé que eres fan del terror y de la ciencia ficción. Y ¿cuál es tu top? Así, si quieres enseñarle a alguien tus pelis favoritas de terror o libros, libros, ¿qué soy sería? más de lectura. La verdad es que sí soy más de lectura. Mi saga favorita de ciencia ficción y de toda la historia es Fundación. Mi autor favorito siempre es Isaac Asimov, siempre. Tengo otras como Arthur C. Clarke, me gustan varias cosas, o sea, pero sí, lo que más amo es la ciencia ficción. Y de terror, bueno, Lovecraft, Stephen King también me marcó mi infancia. O sea, yo leí cuando era niño así, y el libro me tenía asustado. O sea, siempre me gustó, ¿no? Esas cosas. Pero de repente descubrí la ciencia ficción y la amo. Y hasta la fecha sigo leyéndolo. Lo te estaba contando de Asimov, los libros que he leído, arriba de 86 libros de él. Wow. Porque también, además de ciencia ficción, el historiador. Y entonces te escribía la historia de una manera deliciosa. Esto es algo que ¿Los lees en le agradezco a mi español? papá. Sí, generalmente leo en español. Leo un par de cosas en inglés, pero bueno, aprendí a leer en español. Me gusta mucho, pero hay ciertas cosas que a lo mejor es mejor leerlos en su idioma. Aunque a veces me tarda un poquito más, pero bueno, también tiene su reto. Pero eso se lo agradezco a mi papá. Me hizo amante de la lectura desde muy niño. Él me presentó a Asimov. O sea, me dio mi primer libro y Dios, me cambió la vida. Y hasta la fecha, sí soy un lector moderno porque tengo mi Kindle. O sea, siempre andaba con mi libro, pero como viajo tanto, Claro, la verdad es que descubrí sí, la no. facilidad. Y entonces siempre tengo un libro y tengo pues la costumbre de leer todas las noches antes de dormir un rato. Mira. A veces no se pueda, pero cuando no puedo hacerlo me siento mal. Órale, Entonces, sientes que te falta tu rutina. Sí. Y me encanta, pero el pedo es que a veces me clavo. Entonces, de puedes repente seguir. ya volteo, son las 3 de la mañana porque depende entre un capítulo que digo, Dios mío, entonces hay que tener un equilibrio. Pero sí me encanta. Y la historia también me gusta mucho. La historia, soy fan de la historia del ser humano, entonces me encanta leer de historia. Sobre todo de las guerras me ha gustado mucho leer porque hay que aprender muchas cosas de ellos. Es trágico, pero como que no aprendemos. pero ¿no? entiendes del ser humano, me gusta, claro. o sea, leí sobre la conquista. Cuando yo era niño, aquí hay una cosa que se llama la Ruta Hidalgo en México. Ajá. Yo gané esa cosa, la Ruta Hidalgo, era un alumno muy bueno, entonces hacían Ok. exámenes de muchas cosas y el último era leer sobre la independencia. Y leí un libro y me gustó tanto que empecé ya a leer sobre la historia, ¿no? Ajá. Obviamente la historia la escriben los ganadores siempre, entonces no te puedes fiar, Ujú. pero me encanta. Y también sobre ciencia, me gusta saber cómo funcionan las cosas. Me acuerdo que mi papá me regaló un libro porque yo era bien preguntón. Entonces yo decía, puta, ¿cómo funciona? Entonces yo creo que mi papá dijo, ¿para qué este güey ya no me pregunte, le regalo un libro? O sea, Ahí están las respuestas, hijo. ahí está, sabiamente Entretente. mi padre. Entonces sí, me gusta mucho. Y hay autores que me encantan. Me encanta Jorge Ibargüengoitia, que es divertidísimo. O sea, Luis Espota. Ok. No sé. He leído, bueno, a García Márquez, ciertas cosas me gustan. En general, siempre estoy buscando libros. Esa es la verdad. Soy un ávido lector y siempre estoy buscando algo nuevo. A veces me decepciono porque pasan 1 o 2 meses que no encuentro un libro que me atrape. Ok. Sí. Oye, y dentro de lo del terror, ¿te sugestionas? Fíjate que un poquito. Porque a mí siempre es así. Un poquito y sobre todo sueño. Yo sueño mucho. De repente tengo unos sueños o de desastre. Una sueño de que venía un como tsunami. Estaba de... Ese para mí es recurrente. Sí. Es espantoso. O sueños fuertes, así como de terror y Sí, cosas sí. así. Pero bueno, pues son parte de... Además nos dedicamos a hacer cine. ¿Cómo no vamos a tener sueños locos? Pues sí, con tantas cosas en la cabeza. Sí. Oye, ¿y alguna experiencia paranormal has tenido? La verdad es que no. O sea, según unos amigos con los que íbamos era paranormal. Yo siempre trato de encontrarle una explicación. Yo quisiera realmente ver una cosa de esas. De niño yo vivía en la colonia Juárez de niño, y me metía a las casas abandonadas solo de niño como para retar. Siempre fue una persona que me gustaba la adrenalina. Y no, sí me llegó a salir un vago que estaba ahí, o sea, Sí. pero en realidad cosas así no. Ahora,
sí he oído ruidos en la casa, pero siempre digo, bueno, puede ser la temperatura. Cosas. No sé. Hasta Pero la fecha, nada de ver algo mira, extraordinario. Incluso cuando dirigí Mini Espías, Gaby Ugarte estaba grabando conmigo cuando era niña y se nos metió una voz demoníaca en la grabación y, o sea, después estábamos grabando y se oía una voz así, wow. Nunca supimos de dónde fue, pero bueno. ¿Y decía algo en particular? Se oía, no distinguíamos bien, pero sí era una voz como, wow, Entonces yo decía, bueno, a lo mejor era algo grabado, no sabemos, pero bueno, o sea, no, la verdad es que... No te clavas pues en eso, pero... También siempre he querido como ver un ovni de verdad. Creo que vi uno y he visto varias cosas en el cielo, sí he tenido oportunidades, pero tampoco sabemos si son extraterrestres. Podría ser algo de acá, no sé, cualquier cosa. Bueno, Ojalá y sí, ¿no? Sí. Además que triste sería ser los únicos en el universo. No creo. No lo creo, Sí, no. por posibilidades simplemente. Ahora, lo que no creo es que seamos tan interesantes. Ni Eso sí. tampoco tan inteligentes. Exactamente, o sea, sí que es ver a unos güeyes que están destruyendo y acabando un planeta. O sea, Solitos, sí, no sí. manches. Y aparte, sí sabes que estamos dentro de una parte del espacio que hay como que pocas estrellas, estamos como en un hueco. Sí, Entonces, no, para los otros lados está atascado. llegar de un lado al otro, tampoco es que sea, o sea, por recursos, que tenemos lo mismo que hay en la Tierra, habrá en millones de planetas. O sea. Hasta más atascados, ¿no? Sí, así como de repente en Interstellar, ¿no? Que está el Sí. planeta de solo agua, el Sí, planeta sí, de sí. tal, No sí. somos tan interesantes como raza, yo creo. O sea, a lo mejor nos sentimos el ombligo del universo. Nos sentimos. Pero quién sabe, ¿no? De repente, no sé, te das cuenta que somos tan chiquitos. Sí. O sea, estaba viendo el otro día una fotografía desde la estación espacial y pues no se alcanza a ver la civilización. Somos No. una pulga ahí que está encima, ¿no? Realmente no se ve que haya algo ahí. Sí, tú lo ves de lejos y bueno. Pero o sea, tú te sientes... sí, no. Ya, traigo mi auto, mira, voltea. Mira mi Instagram. Sí. En el espacio. Exacto. Sí, no, pero es que hubo una serie que vi que de repente una persona mandó un mensaje a los alienígenas y de, por favor vengan a salvarnos de la humanidad, ¿no? Y le responden y pues obviamente fue así de... ¿No fue la película esta de Helio? No, era una de unos chinos. Ah, bueno, porque justo de eso se trataba la película esta de Helio, que la dirigí yo, Mira. que contestan un mensaje y No, pero sí vienen y destruyen a la humanidad. No, lo que pasa es que eso incluso lo dijo Stephen Hawking. Sí. Podría ser muy riesgoso porque... ¿Andar mandando a ver, mensajes? Nosotros, ¿qué hacemos si encontramos una... ¿Qué pasó con nosotros, los seres humanos cuando llegaron a América? Encontraron una raza más débil, nos conquistan. ¿Qué van a hacer? Nos vienen a conquistar. Si acaso es eso, no nos van a venir a pasar la paz universal. Exacto. ¿Por qué lo harían? Pues, Sí. Mejor concentrémonos. Pues no sé como para qué raza. les servimos. Sí. Salvémonos como humanidad, ¿no? Exacto. Y bueno, y siendo amante de la ciencia ficción, ¿qué ya no es ciencia ficción que leíste de chavo y que dijiste neta? O sea... Fíjate que había un libro de los primeros que leí, que no me acuerdo el autor, pero se llamaba Las estrellas, mi destino, que es de los primeros libros que también me marcaron. Es una historia medio oscura de un tipo que le tatúan la cara, un tigre, pero entonces se lo quita, pero cuando se enoja sale el tatuaje de tigre. Okay. Y había una frase que la humanidad empieza, me acuerdo cómo le decían al término, era hauntear, de haunt, pero la onda es que el ser humano descubre cómo viajar, teletransportarse, entonces simplemente había como estaciones, entonces tú llegas y dices, quiero llegar a la de Hong Kong, pero tenías que tener algo en la vista, entonces la humanidad se empieza a cruzar todas ya no hay una raza per se, porque pues como todo el mundo puede viajar, tú puedes estar en Hong Kong, se acaban las razas, entonces se vuelve una raza homogénea. Ok. Con eso, es una muy buena historia de esto, pero fue de los primeros libros, entonces lo leí, me marcó, y el otro día me lo encontré, porque no me acordaba el título, y entonces me puse a buscarlo, lo volví a leer, y ya no me pareció tan espectacular. Es que con la edad van cambiando ciertas cosas. Sí, claro. Hay libros que te marcaron o películas, ¿no? Ajá. Que las ves y, no sé, a mí me pasó que la peli esta de Stand By Me me encantó cuando era niño, me marcó. Y entonces un día con el hijo de una pareja que tuve, yo la quería que la vea, lo invité a ver, le dije, güey, vamos a ver. Para que sientas lo que yo sé. Yo casi lo sapeo, güey, o sea, no, esta película. Y esa sí te volvió Me encantó. No, a lo mejor el sentimiento es diferente, sí. pero me siguió gustando, ¿no? Entonces creo que a todos nos pasa. De repente hay algo que nos gusta ya cuando lo es como una rola, ¿no? Claro. No sé, a mí me encantaba YouTube de chavo y ahora lo oigo y digo, me sigue gustando, pero ya no es el YouTube que me encantaba. Ahora oigo otro tipo de cosas, o sea, no sé. Claro. Ahora sí hay rolas que me siguen gustando, ¿no? De toda la vida. Entonces, pues no sé. En ese top 10 de música, ¿quiénes serían tus bandas preferidas? Mi banda preferida de toda la vida es Led Zeppelin. Ok. Sí, me mata, me encanta, me encanta. Queen también me gusta mucho. Stevie Ray Vaughan, como tocaba la guitarra, wow, o sea, oírlo.
así, Ray Charles. Me gusta, ¿sabes qué? Creo que por mi papá oigo mucho ese tipo Sí. de música más vieja de lo que me correspondería. Entonces, pues tengo como esa educación y me encanta. Me gusta ¿Algo nuevo que mucho. te llame la atención? ¿Escuchas música nueva? Sí, escucho algo de música nueva. Ay, no te sé nombres en particular ahorita, pero En general es como el pop, o sea, en general, o me gusta dos, tres mucho, cosillas. últimamente me gusta mucho el jazz, me gusta mucho ya, es como música un poquito más evolucionada, ¿no? Claro. También es para... Menos para Timothy Chalamet. Exacto. Exactamente. Exactamente. Bueno. No oigo mucho reggaetón, no, eso sí no. Ok, sí. Bueno, No soy fan de Bad Bunny tampoco, sí lo tengo que admitir. y bueno, y eso es algo súper interesante, porque en realidad creo que el mundo está de acuerdo en que no canta, pero que lo que representa es importante. No, lo que representa, y no estoy diciendo lo odio, Ajá, me caigo, no. No soy fan, no soy muy fan Sí, del no reggaetón. consumo el producto, pues. No soy fan de eso. Sí. Es que siendo hijo de músico, además, también creo que es diferente las cosas que uno oye, ¿no? Que de hecho lo que está haciendo es interesante porque ya se dio cuenta también de que el chucu, chucu, chu y las pompitas y todo no es necesario. Sí. Está haciendo esta transición a sus raíces y pues obviamente es donde ya baila todo el mundo, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pues muy bien, vamos ya cerrando. Bueno, es que tenemos que hablar de locución, radio, teatro. ¿Qué te inspira hoy por hoy? ¿Qué me inspira? Son muchas cosas. Creo que mi vida ha cambiado de diferentes formas. ¿Qué me inspira a mí? Me inspira buscar... Creo que hay que dejar una marca en este mundo de cierta manera. A mí no me importa en este momento, no quiero buscar ser famoso, no quiero buscar otra cosa. Realmente lo que me inspira es hacer lo que me gusta hacer en la vida, transmitir este conocimiento que hay y dejarle un mejor lugar a mis hijas. Eso es algo que me inspira mucho. Si puedo yo transmitir un poquito de esta seguridad que he tenido en la vida y de este aprendizaje y todo lo que a mí me ha enseñado, he aprendido por las buenas y por las malas para que ellos estén mejor en la vida, pues creo que es algo interesante que tenemos que hacer como humanidad. Y por otro lado, estoy preocupado por la situación en el mundo, cómo está. Entonces, ¿qué me inspira? Me inspira a tratar de que como seres humanos nos pongamos de acuerdo ya por Dios y tratemos de ponerle un alto a todo, en todo. O sea, a mí me tiene tan preocupado la contaminación, todo lo que hay, pero por otro lado creo que lo que más me preocupa es esta cosa que tenemos como seres humanos de voltear hacia otro lado y no darnos cuenta de lo que está pasando, porque pues, la solución está en nosotros, no en los demás. Entonces, pues creo que eso es lo que más me importa a nivel como ser humano y a nivel profesional, pues creo que buscar es esto, pasar el conocimiento y buscar hacer lo que siempre he querido, ahora que estoy un poquito más de este lado, pues tratar de buscar un equipo que quieran lo mismo que yo y llegar hasta ese lado, ¿no? Pues obviamente el deseo es que lo cumplas. En eso estamos, por amigo. el bien. Y por justo por lo que deseas. Un Sí. mejor lugar para vivir para ti, para tus hijas, para las siguientes generaciones y para todos los que se quieran sumar. Sí, sí, Es el chiste, sí. La verdad es que es una situación muy compleja otra vez la que estamos viviendo y Muy enfrentando compleja. como humanidad. Y estar en paz es lo que yo quiero. Entonces, sí, creo que eso es todo lo que los seres humanos aspiramos, a estar tranquilos, en paz, a tener una vida decente donde podamos realizarnos y ya eso es todo, ¿no? Claro. Entonces creo que es el momento de no volvernos tan egoístas. Creo que es un momento muy egoísta de la humanidad en este momento. Y además no es solo egoísta, creo que es estar perdiendo un poco la visión. Estamos tan metidos en nuestros aparatos y en tantas cosas que no estamos viendo alrededor y es terrible. De repente ves que están pasando mil cosas y la gente está mirando, o agarran su celular para filmar en vez de ayudar. Eso me puede traumar bastante. Pero bueno, eso es para otro día. Y bueno, me late. Espero que haya otro día, Claro que sí. Ricardo, porque bueno, falta 1,000,000 de cosas y ya Claro ahora que sí sí, que ya amigo. te robamos muchísimo tiempo. Si alguien te quiere seguir, le interesa tu rollo, ¿tienes redes? En Instagram estoy como Ricardo Tejedo. En X, antes Twitter es @RickSparrow. Y en Facebook también. No soy tan movido en las redes, pero bueno, voy publicando cosillas de vez en cuando y pues ahí estoy. Ahí nos vas dejando tus Easter eggs. Sí, sí, sí. Entonces de vez en cuando aparecen cosas muy interesantes. Bien, No entonces, publico mucho, pero trato de poner cosas chidas. Hermano, mi señor. gracias. Bro. Muchísimas gracias. No, pues de qué. Ricardo Tejedo. Gracias.